Hola queridos estudiantes de cuarto, qué bueno poder estar con ustedes un año más. La verdad es que este año es un poco extraño, diferente para nosotros. Es muy raro no poder verles las caras y poder tener algo de retroalimentación de lo que van entendiendo o no entendiendo, etcétera. Pero bueno, al menos ustedes sí nos van a poder ver las caras a nosotros. Yo soy la doctora Paola Amador, soy fisiatra del J, del Hospital Clínico. Dentro de las varias cosas que hago, veo niños, ¿ya? Así que les puedo hacer esta clase de discapacidad infantil, y me acompañan el doctor Vicente Camus, que es becado de fisiatría de segundo, y la doctora Valeria Villanueva, que es becada de fisiatría de tercer año, ¿ya? Vamos a partir ahora comentando por qué es importante hacer una clase de discapacidad infantil. La verdad es que esta clase podría perfectamente enmarcarse dentro de la rehabilitación de adultos, porque en realidad la rehabilitación es, digamos, una disciplina que no tiene que ver con la edad, y de hecho esta clase no está referida específicamente a una patología, ni siquiera a central o periférico, sino que es bastante indistinto. Porque es importante, dame la siguiente, el hablar de la rehabilitación específicamente en los niños. Bueno, resulta que los niños para la rehabilitación tienen algunas características que los hacen especiales, dentro de las cuales la primera es que crecen. Y eso es como medio obvio, pero en realidad al crecer y estirarse durante el crecimiento las estructuras musculoesqueléticas, y también, además de eso, el desarrollo psicomotor, va generando en el fondo diversos cambios, tanto en el sistema nervioso central como periférico, como en el sistema musculoesquelético. Las estructuras se estiran y eso puede ir en ocasiones ayudando o desayudando, es decir, incrementando la discapacidad, porque se podrían generar contracturas, ya lo vamos a ver más adelante. Otra de las características importantes de los niños y que en realidad nos benefician a los que hacemos rehabilitación es la neuroplasticidad. Los cerebros de los niños son como cuadernos a medio escribir, en verdad. Uno puede seguir escribiendo en ellos en la medida que se desarrollan. Entonces podemos ir modificando cómo se van organizando en el fondo las distintas funciones, y podemos, casi como si tuviéramos una gomita de borrar, ir a veces aminorando los daños y ir haciendo que se puedan lograr ciertas funciones gracias al entrenamiento. Lo otro importante es que la rehabilitación en los niños no va a tener un impacto solo en los niños, sino que en todo el grupo familiar. De hecho, no es extraño que para la familia signifiquen muchas modificaciones en su diario vivir. A veces las familias no pueden vivir en el lugar donde suponían que querían vivir, no pueden tener el mismo auto, no pueden contar con los mismos colegios. Incluso muchas veces uno de ellos tiene que dejar de trabajar para cuidar al niño. Entonces el impacto familiar y económico es gigante. Además del tremendo desafío de integración escolar que implica el tener un niño con discapacidad. Lo otro importante, que no quiero que se me quede, es el primer punto. Existen causas que explican las alteraciones que vemos. Eso en verdad también es así para los adultos. Pero se los quería recalcar ahora porque no es extraño que durante el desarrollo de los niños haya muchas personas que cuando ven cosas levemente alteradas se quedan relativamente tranquilos, adjudicándolo a que en realidad el desarrollo en los niños es variable. Entonces, como es variable, nos vamos a quedar tranquilos porque este niño es más o menos flojito, pero es normal para él. Y muchas veces el actuar de ese modo así, tan simplista, podría perjudicar a los niños y podría quitarles la oportunidad de desarrollar algunas cosas que en verdad no están funcionando tan bien. Adelante con la siguiente. Va a haber Este es un un video video. ahora, así que vamos al tiro. Tengo la impresión de que no tiene audio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Yo no escucho a Vicente tampoco. Yo tampoco. Por las dudas, igual vamos a irlos comentando. Se fijan que son una pareja de esposos, puede ser, pareja, pololos, lo que sea, y están súper ilusionados con la llegada de su primer hijito. Van preparando todo lo necesario para el momento del parto y van en ese camino así de alegría, de ilusión. Y de repente, muy metafóricamente, este camino hacia el que nazca una guaguita sana
que es como el camino a la playa, pareciera que se desvía, y resulta que no vamos a la playa, vamos a la montaña. Y diablos, en vez de ser plácido, resulta ser algo un poco más cuesta arriba, algo más difícil. Hay cansancio, hay preocupación, hay angustia. Pero igual se puede llegar a la cima, ¿ven? Igual les puede ser bonito la vista desde arriba. ¿Ven? Si la vida da un cambio de rumbo, conocerás otros lugares que también pueden ser maravillosos. Una manera muy romántica de ver la crianza de un niño con una discapacidad. ¿Algo más que agregar, chicos? Doc, yo lo escuché. Yo sé que está grabando, por cierto, para que los que no escuchen. Así que hay que ver después cuando hagamos toda la edición si efectivamente se escuchó el audio en el resto o escucharon a la doctora. Eso. Bueno, hice lo que pude. Sí, Ahora vamos a hablar un poquito sobre alteraciones del tono. Y bueno, aquí es súper importante. Es imposible para nosotros en esta modalidad el asegurarnos de que esto sea así. Sin embargo, sabemos que ustedes están teniendo el ramo de neurología en las mañanas y sabemos también que durante los primeros capítulos, digamos, que vieron en neurología, revisaron cosas de semiología, que son básicas, que son muy importantes para poder interpretar de dónde vienen los signos que estamos observando en nuestros pacientes. Entonces, primero que todo, el tono. Si pudiéramos definirlo de modo coloquial, podríamos decir que es como la semicontracción que tienen nuestros músculos y que nos permiten tener una postura determinada, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en este momento, yo para estar con relativa formalidad haciéndoles la clase, tengo que tener cierto tono en los músculos de mi espalda, de mi cuello, etc. No así una persona que se está quedando dormida en su casa en este momento mientras ve la clase, probablemente tiene un tono mucho más bajo, ¿ya? El asunto es que el tono en ocasiones tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y periférico. Entonces podemos encontrar alteraciones, ya sea bajo tono o alto tono. Esa foto que se ve a su derecha de hipertonía es una foto media errónea, porque en realidad ese sí es un alto tono, pero es una guaguita que está llorando. Entonces posiblemente esa guaguita no tenga alteraciones del tono realmente, pero nos pareció una buena foto para mostrar cómo se ve un bebé hipertónico, muy contraído, un tono flexor. Y pueden ver por otro lado el tono normal de un recién nacido, que no es bajo, tampoco es alto, es un cierto tono flexor, que hace que las guaguitas estén en esa posición tan conocida como una posición fetal, ¿ya? Sin embargo, a su izquierda ven el hipotono, en el cual el niño, uno al tomarlo en brazo, en la posición supina, incluso puede imitar una U invertida. Hay varios signos que aparecen en los apuntes que nosotros les mandamos, que son indicadores de hipotono. Por ejemplo, hay un signo que se llama signo de la bufanda, en que uno puede mover el brazo y prácticamente hace una bufanda con el brazo. Esos todos son por falta del tono. ¿Alguno más que ustedes recuerden, chicos? La tracción ventral cuando levantan al bebé y se le va la cabeza hacia atrás y el cuerpo de nuevo hace parecido a lo que se ve en la imagen de ahí. Exacto. Y también las piernitas en batracio, como de ranita, cuando uno ve al niño descansando, tienen las patitas totalmente abiertas como en rotación externa, como si fuera como una arqueadas. Sí. Exactamente. Bien, a la siguiente. Entonces, entrando un poco en el síndrome hipotónico, siempre uno tiene que imaginarse, de acuerdo a la clínica que tiene ese niño, dónde podrá estar el daño o la disfunción, ¿ya? Entonces, en función de eso y de los signos del examen físico, vamos a tener, claro, de los signos y también algunos síntomas, porque hay algunas cosas que nos cuentan efectivamente los papás. Podríamos clasificarlo en síndrome hipotónico central o síndrome hipotónico periférico, ¿ya? Y como lo dice el nombre, el síndrome hipotónico central va a corresponder a todas aquellas causas que tengan su origen en el sistema nervioso central y el periférico en el sistema nervioso periférico o en los músculos, ¿ya? O en la unión neuromuscular.
¿ya? El síndrome hipotónico central tiene como ejemplos clásicos algunos síndromes genéticos, malformaciones del sistema nervioso central, y algunos síndromes genéticos son tan conocidos, tan usuales para nosotros, como por ejemplo el síndrome de Down. Probablemente ustedes también han escuchado el síndrome de Prader-Willi, en que los niños también tienen un déficit cognitivo relativo, tienden a la obesidad y a la sobreingesta y son bastante hipotónicos. También niños que tienen malformaciones del sistema nervioso central que generan microcefalia, como se ve en la fotito ahí. Y por otro lado, el síndrome hipotónico periférico puede corresponder, por ejemplo, a una polineuropatía congénita que puede tener los pies con bastante arco, algunas alteraciones de la marcha, pero no gran cosa, a ir hasta una distrofia muscular, por ejemplo, de Duchenne, que ustedes tal vez la han escuchado, puede llegar a ser muy, muy severa y puede determinar que la persona fallezca bastante tempranamente en la vida, ¿ya? Muchas miopatías, pero básicamente problemas de nervio periférico, miopatías o alteraciones de la unión neuromuscular. Como pueden ver un poco en las fotos incluso, el hecho de que sea central o periférico no determina severidad por sí solo, ¿ya? Porque existen algunos síndromes hipotónicos centrales que pueden ser gravísimos en términos de las manifestaciones clínicas y en términos del pronóstico funcional, ¿ya? Hay algunas malformaciones del sistema nervioso central que con suerte son compatibles con la vida. Y por otro lado, hay otros, como el síndrome de Down, que pueden ser chicos que están completamente integrados en la sociedad, terminan el colegio y tienen una vida larga y feliz, ¿ya? Y por otro lado tendremos síndromes hipotónicos periféricos que, como yo se los mencioné, una miopatía más o menos leve, una polineuropatía congénita no tan severa, que por ahí va a tener que usar plantillas, capaz tenga alguna alteración de la marcha, a una distrofia muscular que puede llegar a ser gravísima y puede terminar en la muerte precoz, ¿ya? ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Yo más que Quizás nada solo, quería... Dale nomás tú, vale. no, solamente hablar un poquito de los indicadores que pudiesen estarnos orientando un poco más hacia algo más bien central o periférico, porque siento que eso nos pudiese ayudar, sobre todo los que se van a dedicar a la atención primaria, cuando uno se enfrenta a un niñito hipotónico, ver si es que esto se acompaña de convulsiones o algún tipo de dismorfia, o los reflejos osteotendíneos están exaltados. Eso ya nos podría estar orientando a algo más bien central. Y por otro lado, cuando estamos viendo pacientes que pudiesen tener historia de enfermedades neuromusculares, o, ¿sí? Si yo tengo O los, un niño que se ve, que la mamá me describe, que es muy letárgico, que pareciera no contactarse bien con el medio ambiente, o que ya está más grandecito y no adquiere lenguaje, todas esas cosas nos hablan de central, ¿cierto? Y ahora ibas a decir lo de las alteraciones neuromusculares. claro, los indicadores de la afectación más bien periférica, bueno, ver bien la historia de la familia, si es que pudiesen tener alguna historia familiar de enfermedad neuromuscular, en este caso los reflejos que pudiesen estar disminuidos o básicamente sin reflejo, y buscar también la presencia de fasciculaciones, que eso también es importante y nos pudiese orientar. Eso quería acotar. Sí, podría ser indicador, pero a veces es algo engañador la intensidad de la paresia. Cuando se ve un niño recién nacido, por ejemplo, que cuesta mucho, mucho que ventile, obviamente también puede ser central, pero en el fondo, cuando uno tiene una intensidad de la paresia muy, muy severa, uno tiende a pensar en periférico. Pero por sí solo no es indicador de nada, hay que llevar a cabo un estudio y sin duda hay que tratar de saber cuál es la causa que hay detrás, ¿ya? Hay solo algunos síndromes hipotónicos que son más bien leves, que determinan grados muy, muy leves de retraso del desarrollo psicomotor en un niño total y completamente normal que sube de peso, que se ve bien conectado, y en esos casos puntuales en ocasiones uno puede observar. Pero como en términos generales, yo les sugiero que ustedes con médicos generales pidan ojalá segundas opiniones o lleven un control muy estricto, muy cercano, cosa de que cualquier derivación sea oportuna. ¿Ya? La siguiente. Vicente, ¿quieres hablar de esto tú? Me encanta a mí el sinónimo. Ya, Perdón. más que nada, solo para hablar de la parte ya central, un síndrome hipotónico que es central,
Y aquí pensar así como un tip, un dato, en la parte que es periférico uno piensa mucho más localizado, como ya la parte de músculo. Y cuando uno ya a la parte central, uno ya puede integrar otros órganos. Entonces, compromiso de otros órganos, como el síndrome de Down, que uno sabe que hay cardiopatía y otro tipo de alteraciones, uno ya dice al tiro, ya, este es central, ¿ya? Este ya bien conocido, causado por una trisomía del par 21. Hay un grado variable de discapacidad cognitiva que también nos orienta hacia la parte central, ¿ya? Y aquí muy chiquitito, solo para contarles de que hay hartas iniciativas que se hacen actualmente con la gente que tiene síndrome de Down, que ya la integración cada vez es más grande, lo vemos en las películas, en las series, lo vemos en el día a día, en distintos trabajos, y aquí tenemos uno que es bastante interesante, está el Instagram ahí para que se metan, que es toda una campaña de personas con síndrome de Down que son modelos, ¿ya? Y pueden ver ahí que tienen bastante talento. Qué Sí, lindo. Bueno, la verdad, para terminar con lo del síndrome de Down, es muy improbable que ustedes en las distintas especialidades o tal vez con médicos en general no puedan ver alguna vez un chico con síndrome de Down, que puede ser niño o puede ser más grande, pero lo importante es que entiendan que ellos tienden a ser bastante hipotónicos, y a la medida que van creciendo se les nota menos, pero eso va a generar que inicialmente se atrasen en el desarrollo psicomotor si no hacemos algo al respecto, ¿ya? Entonces es súper importante que cualquier chico que nace con síndrome de Down sea derivado rápidamente a su sistema de salud, ¿ya? Puede ser incluso atención primaria, pero lo importante es que reciba estimulación desde muy precoz, ¿ya? Probablemente kinesiología y muy probablemente también terapia ocupacional desde pequeñín, eh, fonoaudiología si es que es necesario. La idea es no asumir que el niño tiene que tener alteraciones. La idea es tratar de potenciarlo al máximo y perseguir los hitos del desarrollo psicomotor. Ya sabemos que va a tender a atrasarse, por lo tanto vamos a darle todo ambientalmente para que pueda conseguir todo lo que tiene que conseguir. Bien, ahora nos cambiamos de tema. A lo contrario, el síndrome hipertónico. El síndrome hipertónico es uno de los clásicos de la neurología infantil. Puede obedecer a causas, bueno, a causas centrales pero puede obedecer a causas más bien piramidales, ya de la vía corticoespinal, o también extrapiramidales. Cuando es algo piramidal, va a generar este síndrome hipertónico el fenómeno de la espasticidad, que probablemente ustedes lo van a haber revisado clínicamente, semiológicamente en neurología, ¿ya? Es un aumento de tono, bueno, siempre va a ser no voluntario, ¿ya? Yo cuando examino a alguien, entre paréntesis, esa persona puede mostrarse hipertónica, pero de forma voluntaria entre comillas también. Por ejemplo, cuando están muy nerviosos, a veces cuesta como que se relajen, pero eso no lo vamos a considerar espasticidad. Entonces, siempre que examinemos a un niño, no a un adulto también, vamos a tratar de que se relaje, y si es que no está muy relajado, vamos a tratar de que se distraiga para poder estar seguro que los movimientos repetitivos que le generamos ya no tengan esa resistencia pseudo voluntaria, ¿ya? Cuando estamos seguros de eso, si ese aumento del tono no voluntario es velocidad dependiente, ya decir, yo trato de generar un movimiento, y ese movimiento tiene un enganche, y luego empieza a ceder en la última parte del rango, eso es espasticidad, ¿ya? Y está en el contexto de un síndrome piramidal si se acompaña de otros signos, como son, ¿cuáles son, Vicente, Valeria? Los otros componentes del síndrome piramidal. puede tener una hiperreflexa, con reflejos muy vivos o con aumento del área reflexógena. Flexógena, muy bien. ¿Y qué otra cosa puede haber que es como bien clásico de la neurología? Podría tener Reflejo un clonus patológico, también, Clonus, clonus, el perfecto, reflejos reflejo, patológicos, reflejos el patológicos, reflejo cutáneo plantar extensor. sensor, muy un bien. Babinski que se le dice. Y dentro de las causas de síndrome hipertónico, síndrome piramidal, una de las causas más frecuentes en la edad pediátrica es lo que conocemos como parálisis cerebral, que ahora lo vamos a revisar un poquito mejor. Pero aquí también les quería como recalcar que, no, mejor vamos a ver la siguiente diapositiva y ahí les voy a recalcar lo que les quiero recalcar. ¿En qué consiste la parálisis cerebral? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a la siguiente. Aquí traten de ustedes pensar que,
Nosotros tenemos un Ella, video al ella nos va a respecto. mostrar bastante bien Sí, cómo puede ser una parálisis cerebral. le aviso si tiene audio para mí. Tiene. Para mí no. Yo tampoco. Está contando ella que trabaja en un colegio. Es argentina esta niña, ¿no? Sí, Argentina. Dicen que habla raro los niños con los que trabaja. Ella tiene una parálisis cerebral disquinética. Si se fijan, es un TED Talk. Así que lo podrían buscar en YouTube si es que no se escucha bien en este audio. Sí. Está contando que tuvo un paro respiratorio cuando nació y después a las 12 horas de nacer, otro. Que tiene una lesión en el cerebro. Y afecta toda su parte motriz. Se llama parálisis cerebral. Como parte de sus manifestaciones motrices, además de alteraciones de la marcha, que no la vamos a ver caminando en este video, para los que puedan estar escuchando se dan cuenta que ella tiene alteraciones del habla, porque finalmente el habla también es un acto motor y se genera disartria. Eso no es un problema de lenguaje, en el área del lenguaje, sino que es motor, es del habla propiamente tal. ¿Ya? Ella Lo importante dijo es recalcar, perdón Vicente, dale. que ella dijo al final que cuando le diagnosticaron la parálisis cerebral, los médicos dijeron que no sabían lo que iba a poder hacer o no hacer cuando grande, pero de hacerlo le iba a ser distinto. Fue un súper buen aprendizaje. Es un bonito video, y la gracia de poner este video para nosotros fue que derribáramos algunos mitos que tienen que ver con el concepto de parálisis cerebral. Para ustedes que están en cuarto de medicina probablemente, y que tal vez no tengan, salvo que tengan a alguien conocido con parálisis cerebral, tal vez tengan los mismos pensamientos que tiene la población general. Cuando uno le dicen el concepto parálisis cerebral, suena feo, suena como importante, como severo, como terrible, ¿no? Y de hecho, lo primero que a uno se le viene a la mente por el hecho de ser una parálisis cerebral es como el compromiso cognitivo, como que uno se imagina primero que todo niños que tienen muchas alteraciones intelectuales, ¿ya? Como pueden ver en este video, ella tiene una parálisis cerebral y es profe, y por todo lo que dice y por la forma como razona, nos damos cuenta de que compromiso cognitivo aparentemente no tiene, ¿ya? Ahora, obvio que las parálisis cerebrales sí pueden tenerlo, va a depender de qué parte del cerebro exactamente está afectada. Curiosamente, aquellas parálisis cerebrales que son más extrapiramidales, ya que vamos a ver ahora mismo la topografía, la vamos a revisar, tienden a no afectar tanto el área cognitiva, pero tienen muchas alteraciones del movimiento, así como ella, y de repente se mueven mucho más, y eso hace que se vea mucho más para el resto de la gente, se hace mucho más físicamente evidente, y con mayor razón las personas tienden a pensar de que esa persona puede tener problemas para comprender, o para insertarse, o para estudiar, etcétera, etcétera, y no es así. Así que, ojo, por eso que ponía aquí en esta diapo, romper mitos. Para hablar de parálisis cerebral tenemos que definirla, ¿ya? La parálisis cerebral corresponde a un daño o injuria puntual y no progresiva en un cerebro inmaduro. Por lo tanto, es importante que esta lesión o noxa haya ocurrido, ojalá una vez no más, ¿ya? Podría la persona haber tenido más de un evento, pero ahí se van a sumar los daños, ¿ya? Pero suponiendo que tuvo solo un evento, por ejemplo, un símil ACV, si es que tuvo una alteración, digamos, vascular durante el periodo fetal o inmediatamente al nacer, o una hipoxia muy marcada, una asfixia, un TEC, ¿ya? Una guapita que se cae al suelo y se pega en la cabeza. En el fondo, eso me va a generar una injuria que es puntual en el tiempo, y lo más importante es que el cerebro no tiene que haberse terminado de formar. Por lo tanto, dicen algunos autores, vamos a tener el punto de corte a los 3 años, otros dicen vamos a tenerlo un poco después, a los 5 años, pero lo importante es que ese cerebro no ha terminado de formarse, lo que a veces nos ayuda un poco en términos de rehabilitación, ¿ya? Lo que les decía al principio, que era importante en rehabilitación infantil, que sobre la parálisis cerebral, que les acabo de decir es puntual, ¿ya? Es un daño estático, los efectos del crecimiento hacen que finalmente la clínica no sea tan estática. Entonces, lo que yo encuentro en un niño al año o a los 2 años, frente a esta misma lesión, puede por ahí ser distinto a los 10 años.
y capaz que antes estaba con alteraciones, pero después tiene alteraciones más marcadas, ¿ya? Y eso es porque el crecimiento tiene un efecto en un cuerpo que, por ejemplo, tiene espasticidad, ¿ya? Se producen mayores acortamientos y más alteraciones motoras. Además, súmenle que con el paso del tiempo uno va ganando peso porque crece. Y es distinto mover un cuerpo chiquitito, livianito, que mover un cuerpo de, no sé, 60 kilos, ¿ya? Por lo tanto, va a cambiar el nivel de limitación funcional, ¿ya? Es por esencia un cuadro deficitario motor, o sea, la definición de parálisis cerebral es motora, ¿ya? Independiente si es cerebelo lo que la causa, corteza cerebral, bien amplia, ganglios basales, pero es motora, ¿ya? Sin embargo, dependiendo de cuán amplio sea el daño dentro del cerebro, vamos a tener otras cosas sobreagregadas que pueden estar o no estar, y dependiendo de si están o no están, va a ser que la clínica de ese niño sea más severa o no. Por ejemplo, ¿pueden haber niños con déficit cognitivo? Sí, y muy profundo en ocasiones. Trastornos conductuales, trastornos de integración sensorial. Vale, ¿tú podrías explicar de qué se trata eso? Porque es harto frecuente, no solo en parálisis cerebral, y es importante que lo sepan. Sí, los trastornos de integración sensorial es un tema que está bien en boga hoy en día. Básicamente es una alteración como del neurodesarrollo que acompaña muchas veces cuadros como la parálisis cerebral o el trastorno del espectro autista, y que tiene que ver con que los niños no pueden integrar de manera óptima todos los estímulos sensoriales en el fondo en su cerebro. Entonces ellos, lo que nosotros procesamos de una manera, ellos a veces lo hiperprocesan y sienten los estímulos muy aumentados, y otras veces los hipoprocesan y les cuesta mucho sentir los estímulos. Y esto tiene que ver con las distintas áreas del sensorio, la propioceptiva, táctil, vestibular, y eso es más que nada el trastorno por integración sensorial. Entonces, dependiendo de qué sea lo que el niño tiene, que insisto, esto no se da solo en la parálisis cerebral y tampoco se da en todas las parálisis cerebral, pero es importante que lo conozcan, dependiendo de lo que el niño tenga, en ocasiones lo que tenemos que hacer ambientalmente es tratar como de apagar un poquitito esos estímulos o hacer que el niño poco a poco se vaya desensibilizando, y en ocasiones también comprender cuando a veces los niños tratan de obtener desde el ambiente más sensaciones. ¿Se han fijado que hay niños que de repente como que se pegan o como que hacen todo de forma muy intensa? Bueno, en ocasiones es porque necesitan ese input sensitivo, ¿ya? Entonces les sirve para que ustedes comprendan el porqué. Pueden tener trastornos de deglución. Hay niños de hecho que requieren el uso de una gastrostomía para poder alimentarse, sobre todo cuando son muy severos desde el punto de vista motor. Pueden tener déficits sensoriales, pueden tener hipoacusia, pueden tener ceguera, pueden tener epilepsia, ¿ya? Esos monitos que están a la izquierda de su pantalla es una clasificación como de severidad, de limitación funcional en el fondo, que se da en parálisis cerebral, y hay equivalentes a eso para las distintas edades, pero esto es como para un niño de edad escolar, ¿ya? Se llama gross motor, y si ustedes se fijan, va desde el 1 al 5, donde el 1 es un niño normal. Si yo ese niño, o sea, normal. Un niño con parálisis cerebral, si yo lo examino, le voy a encontrar probablemente un reflejo extensor, por ahí aumento del área reflexógena, capaz que si le hago harto, digamos, buscándole espasticidad, le encuentro un enganche ahí, pero es un niño que tiene suficiente fuerza y no se fatiga, de hecho, corre, sube escalera, es capaz de subir escaleras con algo en la mano, es decir, no necesita ni afirmarse, es un niño súper bien, aunque tenga una parálisis cerebral. El niño con gross motor 2, si ustedes se fijan, es un niño que no corre, pero camina. Es capaz de subir escaleras también, pero tiene que afirmarse, es decir, ya motoramente y probablemente sensitivamente también tiene algunas cosas alteradas que hacen que la funcionalidad sea menor. El niño con gross motor 3 es un niño que todavía puede tener marcha, pero es una marcha bastante más lenta, no comunitaria, dentro de la casa, con bastones, y cuando ya tiene que salir más largas distancias, esta marcha es poco eficiente, por lo tanto va en silla de ruedas, pero cuando va en silla de ruedas la logra propulsar. El niño con gross motor 4 es un niño mucho más comprometido motoramente, un niño que usualmente usa silla de ruedas. Ahí ustedes lo ven andando con un carrito, pero la verdad es que esa marcha es una marcha que con facilidad se pierde porque se fatigan rápidamente esos músculos. Ahí no lo podemos ver en el monito, pero en el fondo es un niño que probablemente va a tener muchos desbalances, muchas alteraciones medio laterales, digamos, de todos sus componentes en extremidades inferiores.
y es un chico cuya marcha es terapéutica, o sea, no le sirve para ir a abrir la puerta si tocan el timbre, sino que uno lo hace caminar porque le hace bien caminar en un contexto terapéutico, no funcional. Y el último niño, un gross motor 5, es un niño que ni siquiera tiene control cefálico, que usa siempre silla de ruedas, y como no tiene control cefálico, tiene que usar un tipo de silla de ruedas neurológica, y como pueden ver, a diferencia del anterior, es un niño que está tan comprometido, incluso de extremidades superiores, que no puede ni siquiera propulsar su propia silla a través de un control manual, sino que tiene que ser propulsado, y es un niño 100% dependiente. Ya, queridos estudiantes, lo importante de la parálisis cerebral es que, si bien podemos tener diversos grados de severidad, si bien yo les acabo de decir que los efectos del crecimiento podrían generar a veces un empeoramiento de las manifestaciones clínicas y la limitación funcional, por favor no consideren que, si bien eso ocurre, si uno lo deja a la evolución natural, por favor no consideren que es normal y que no hay que hacer nada al respecto. Mi misión es, o sea, como fisiatra, ¿cierto? No en todos los lugares hay fisiatra, en algunos lados tal vez esto va a ser rol del neurólogo o del médico general, ¿ya? Si un niño tiene una parálisis cerebral con gross motor 1, no sé si se ve mi flechita, pero si un niño tiene una parálisis cerebral con gross motor 1, debe seguir siendo gross motor 1 en la medida que crezca, ¿ya? Es decir, voy a tratar su espasticidad, voy a prevenir sus contracturas, voy a fomentar que tenga fuerza muscular, voy a tratar de que no suba mucho de peso, que tenga siempre un peso saludable, cosa de que si tiene déficit de fuerza, eso, digamos, el tener que cargar un mayor peso corporal no lo limite. Y bueno, si tengo un niño con gross motor 5, probablemente no va a bajar de gross motor 5, pero sí puedo evitar que tenga complicaciones propias de la inmovilización. Puedo hacer que sea un niño con gross motor 5 muy bien cuidado y con el mayor desarrollo posible esperable para ese gross motor 5, ¿sí? Porque sí puede ocurrir en un mal manejo que un niño parta como un gross motor 2 y termine como un 4, por ejemplo, y eso es imperdonable, ¿vale? Sigamos. Siguiente, eso. ¿Qué es lo que yo voy a...? Esto tiene que ver con la severidad, pero principalmente tiene que ver como con el tipo de clínica que tienen los niños con parálisis cerebral, ¿ya? La clínica que tenga va a depender de la topografía del daño, ¿ya? Y es lógico, porque en el fondo las funciones de nuestro cuerpo están de algún modo como dibujadas, repartidas en las distintas superficies del cerebro y en las profundidades del cerebro. Entonces, no da lo mismo, si yo tengo una lesión en cerebelo, voy a tener, por ejemplo, manifestación clínica, una ataxia, ¿ya? Voy a tener un aumento de la base de sustentación, voy a tender a tener más hipotono que hipertono, y probablemente puedo tener distintas manifestaciones del movimiento, como temblor, dismetría, disdiadococinesia, cosas que son típicas de cerebelo, ¿ya? Por otro lado, si tengo una tetraparesia, eso va a estar en correlación con que hay una afectación del córtex, de la vía piramidal, de forma muy amplia, y tiene que ser muy amplia, porque si ustedes recuerdan, el homúnculo motor está dibujado de esta manera. Todo el cuerpo en el fondo está dibujado así, siendo la extremidad inferior. Vicente, tú que eres el anfitrión, puedes mostrar con la flechita, porque yo no sé si se ve mi flechita. No puedo tampoco. La parte como medial, la parte medial del cerebro, ahí están como las extremidades inferiores y se va dibujando en el fondo todo el cuerpo. Y eso hace que si tengo una tetraparesia es porque tengo una afectación de toda la corteza y bilateral, ¿ya? Por otro lado, si lo que tengo es como manifestación una hemiparesia, físicamente se va a ver como el niñito del dibujo de más arriba, y va a ser porque tengo afectación de todo un lado y de forma bastante global, ¿ya? Por otro lado, la diplegia, que es un concepto que se usa prácticamente solo en parálisis cerebral, ¿ya? Se da bien frecuentemente en los niños que tienen daño en relación a leucomalacia periventricular, en relación a prematurez, ¿ya? Y como ustedes se dan cuenta, es bilateral el efecto, digamos, y se produce más bien en esta zona. Por lo tanto, la afectación no es exclusiva de extremidades inferiores, pero es mayor de extremidades inferiores. De hecho, si ustedes ven a ese niño clínicamente, pueden incluso pensar que tiene una paraplegia o paraparesia,
porque lo que no mueve nada o mueve muy poco o con mucha dificultad son las extremidades inferiores, y las extremidades superiores, que igual están afectadas, se notan menos, ya el niño las mueve. Si uno va a probar la fuerza específica, va a encontrar que efectivamente la fuerza no es normal, pero en comparación con las extremidades inferiores, la afectación es de mucho menor severidad. Eso se llama diplegia y obedece a ese tipo de lesión, ya que se ve en el monito del medio. Al mismo tiempo, si es algo muy localizado, generalmente vascular, podrías incluso encontrarte con una monoplegia, un tumor cerebral también podría decir que está en una zona muy, muy específica, una malformación vascular, generar defectos así mucho más puntuales, ¿ya? Y al mismo tiempo, la afectación de los ganglios basales me va a generar trastornos del movimiento, como tipo distonía, disquinesia, ese tipo de cosas, ¿ya? Adelante. Ahí vemos, claro, cómo se manifiestan en la distribución del cuerpo. Ahí está. Esa es una hemi, ¿ya? Esta es una diplegia y esta es una tetraplegia o tetraparesia. Va a ser plegia si es ausencia de fuerza, ya prácticamente sin activación muscular, y va a ser paresia si es que hay menor fuerza, pero igual la fuerza está presente. Adelante. Y ahí tenemos un video de una familia Ahí que tiene empezó. un parálisis cerebral, que ustedes van a ver que es bien diferente al caso que vimos hace un rato de la profesora. Este tiene subtítulos. Está hablando Elaine. Está hablando el paciente. Sí. Ahora hay que controlar su boca y su cabeza. Ahí se ve que no tiene control cefálico. No tiene control cefálico y como ustedes se fijan, tiene las extremidades superiores e inferiores se ven, no podemos saber con certeza porque no lo estamos tocando, pero pareciera que incluso tenga contracturas articulares, ¿eh? A menos que sea muy distónico y esté, digamos, siempre con flexión de muñeca y con flexión de rodillas. Pero tiene mucho compromiso funcional. Hay que ser el compromiso de la familia también. Claro, ellos habían tenido un embarazo múltiple, ¿cierto, Vicente? ¿Te acuerdas? Sí. Y tenían ya 3 hijos con parálisis cerebral. Y uno de ellos falleció. Eso. Volvemos a la presentación De ahora. prematuridad extrema. Bueno, y como se fijan, esto es mucho compromiso funcional. En este paciente también me llamaba la atención que si bien había mucho compromiso motor y aparentemente también había trastornos de deglución y todo, era un chico que estaba bastante bien integrado. Bueno, se nota en los videos que está recibiendo todas las terapias y que vive en un país desarrollado también, muy integrado y tenía bastante buen desarrollo del lenguaje a pesar de... ¿ya? Porque no es extraño ver que los niños que tienen un compromiso funcional muy severo, eso también se acompaña de compromiso cognitivo mucho más severo también. ¿Ya? Con esto terminamos ya la parte de parálisis cerebral. Ya. Hola chiquillos, muy bienvenidos. Estas son las pildoritas de lo que queremos que les quede de esta primera parte de nuestra clase. ¿Ya? Voy a hablar de 4 cosas, ¿ya? Para que tengan en consideración y recuerden. Lo primero es tener súper claro de que los niños tienen una bendita neuroplasticidad, entonces son súper respondedores a la oportunidad de rehabilitarse, por ende tenemos que estar súper atentos como médicos generales cuáles son las patologías que pueden rehabilitarse y hacer su derivación oportuna. Esto les va a mejorar no solo la condición funcional del niño, sino también el nivel de dependencia, la integración que ellos puedan tener en la comunidad y por sobre todo su calidad de vida y la de su familia, ¿ya? Esta es la primera pildorita importante. La segunda pildorita es tener en consideración que el síndrome hipotónico, como vimos,
se dan en alteraciones estructurales y funcionales del sistema nervioso central o periférico, ¿ya? Puede ser muy severo, con patologías como el AME, la atrofia muscular espinal, o más leves, como el síndrome de Down, ¿ya? Lo importante es buscar la causa, y para poder buscar una causa tenemos que sospechar. Y la sospecha tiene que ser al menos orientada a si estamos en presencia de un síndrome hipotónico de características centrales o periférico. Esto lo revisamos someramente, así que igual los invitamos a revisar sus apuntes respecto a hacer la distinción entre uno y otro, ¿ya? La tercera pildorita, el síndrome hipertónico, como vimos, puede estar causado por un daño en el cerebro, en los ganglios basales o en la médula, ya que no se tocó en este capítulo. Y en semiología neurológica ustedes van a poder aprender e identificar cuáles son las características de un síndrome hipertónico cuando está afectada las vías piramidales y las extrapiramidales, ¿ya? Pero lo importante también es la sospecha, ¿ya? Y como primera alternativa diagnóstica en un paciente hipertónico tenemos, y esta es nuestra cuarta y última pildorita, la PC, ¿no es cierto? Ahora, no todos los síndromes hipertónicos son PC, ¿no es cierto? Pero sí es la principal causa, hay que sospecharla y hay que hacer la derivación correspondiente. Recordar que la PC se debe a un daño estructural en el cerebro que es puntual, es fijo, pero que las manifestaciones en el cuerpo del niño no son fijas, ¿ya? Y van evolucionando. Entonces tenemos que buscar cuál es la causa y para eso tenemos que hacer una correcta derivación y eso se hace con neuroimágenes, por ende derivamos al neurólogo infantil y una vez que esté hecho el diagnóstico, obviamente vienen a rehabilitación con nosotros, ¿ya? Las PCs vimos pueden ser leves a severas, pueden afectar desde una extremidad a las 4 extremidades, ¿ya? Lo cardinal es el compromiso motor. Y importante la sospecha para ustedes como médicos generales, ¿ya? Si tengo un niño, por ejemplo, que tiene la dominancia de su manito ya establecida antes de los 18 meses, raro, parar las antenitas y decir, no sé, la mamá te cuenta que un niño tiene a los 5 meses, no, toma todo con la mano derecha, es diestro. Eso es raro, ya en general la dominancia se establece después de los 18 meses. Entonces, sospechar que hay algo. ¿Por qué no mueve la otra manito? ¿Qué estará pasando? Hacer un buen examen físico, ya ver si es falta de fuerza o en el fondo está con un tono bajo, ver los reflejos. Esto nos va a poder orientarnos a si hay algo a nivel del sistema nervioso central. Y si es así, nuestra principal sospecha va a ser la parálisis cerebral. Que les vaya súper bien, que disfruten lo que queda de la clase. Hasta luego. Ya, jóvenes, en esta parte vamos a revisar algunas cosillas sobre el meningocele, más que porque sea súper frecuente o porque ustedes lo vayan a ver necesariamente como médicos generales, es posible que les toque ver a uno de estos pacientes porque hagan un control de salud general y tal vez no les toque necesariamente hacerse cargo ni de la rehabilitación ni de las complicaciones, sino que lo pueden ver por morbilidad. Y es importante que sepan de qué se trata, dado que es el médico que está más cerca del paciente el que más posiblemente puede darse cuenta si al menos se están realizando las acciones que deben realizarse considerando la clínica de los chicos con mielomeningocele. Entonces vamos a revisar un poquito en la próxima diapositiva qué es, ¿ya? En la práctica, el mielomeningocele es un defecto estructural del cierre del tubo neural que se va a comportar bastante similar a una lesión medular. Pero si ustedes se fijan, a diferencia de una lesión medular que pudiera ser traumática, por ejemplo, en relación a un corte de las vías que suben y bajan, esto es como una alteración del desarrollo de esto, y por lo tanto no es un corte neto, es como un desorden. Muchas de estas vías que suben y bajan van a estar funcionando, otras absolutamente no, otras parcialmente. Entonces la clínica que tenemos, si bien es muy similar a una lesión medular en cuanto a la pérdida de funciones desde la lesión hacia distal, puede diferir en cuanto a que puede tener un salpicado de funciones y de severidad de esas funciones comprometidas. Naturalmente, los compromisos funcionales que yo tenga van a depender de qué tan arriba o qué tan abajo esté mi mielomeningocele. Lógico que mientras más abajo, más distales van a ser las funciones que yo pierda. Siempre se van a perder
o parcialmente o totalmente las funciones esfinterianas, porque recuerden ustedes que esas funciones están en los segmentos sacros más bajos, ¿ya? Sin embargo, el nivel motor y el nivel sensitivo van a depender de qué tan proximal o distal sea. En función de eso, es posible que los pacientes presenten capacidad o no capacidad absoluta de marcha, ¿ya? Recordémosle un poco, Valeria, Vicente, tal vez ustedes me pueden ayudar a los chicos cuáles son las raíces que pudieran determinar distintos niveles de marcha. Por ejemplo, si un paciente tiene un nivel neurológico T12, ¿qué podríamos tener? Todo lo que es la musculatura extremidad inferior va desde los niveles lumbares hacia abajo, entonces un nivel T12, ese paciente no va a poder lograr marcha, ¿ya? Va a tener que estar en silla de ruedas. Exacto, pero con un nivel T12 tendríamos al menos indemne, teóricamente, toda la musculatura como desde la cintura baja, bien baja, como casi la ingle, hacia arriba. Por lo tanto, probablemente ese pacientito va a tener un buen control de tronco. Y es más probable que no desarrolle alteraciones estructurales durante el crecimiento de tipo escoliosis y trastornos ventilatorios, ¿cierto? Entonces tendríamos como perdida la funcionalidad de extremidades inferiores. Ahora ya, ¿qué pasa si tenemos un nivel L3? L3, bueno, en ese caso, los pacientes van a conservar algunas de las funciones de los músculos de las extremidades inferiores, entonces hay que tenerlo presente. Claro, porque por ejemplo, si tenemos indemne L2, vamos a tener indemne la flexión de cadera, y si tenemos un nivel L3, que quiere decir que L3 está conservado, podríamos tener bastante de la función del cuádriceps. Por lo tanto, ese niño capaz pudiera tener marcha. Por ejemplo, podría ser similar a la niñita que sale en la foto, ¿ya? Que con órtesis distales y con tal vez un burrito, tal vez bastones, pueda conseguir una marcha muy terapéutica, por supuesto, y con mucha alteración porque no voy a tener glúteos, porque recuerden que los glúteos son L5-S1, pero al menos voy a poder sacar la flexión de cadera y generar algo de extensión de rodilla, lo que es súper importante para poder estabilizarse de pie, ¿ya? Ahora, si tengo indemne niveles más bajos, por ejemplo L5, ¿qué voy a tener? En el L5 va a tener conservada la dorsiflexión. Exactamente, voy a tener, entonces en el fondo con L5 tengo flexión de cadera, flexión de rodilla, perdón, extensión de rodilla indemne, y además tengo la función de dorsiflexión, o sea, hasta el pie tengo algunas funciones conservadas, y me va a fallar la plantiflexión, que también es importante sin duda, y la función de glúteo mayor, que es extensión de cadera. Entonces, también voy a tener una alteración de la marcha, sin duda, pero voy a tener muchas más posibilidades de marcha, y son cosas que en ocasiones puedo manejar con órtesis, ¿ya? De extremidades inferiores. Es importante entender que cualquier niño que presente un mielomeningocele, el defecto que ustedes ven en esa fotito, eso es algo que ustedes probablemente no les toque ver a menos que trabajen en una neo, porque GES, y esto se resuelve neuroquirúrgicamente desde muy precoz. Sin embargo, el hecho de que se cierre el defecto en la piel no significa que yo voy a, o sea, por supuesto que la posibilidad de que eso se infecte y todo eso sí, pero los déficits neurológicos los voy a tener igual, ¿ya? Y estos niños deben ser derivados a rehabilitación desde muy precoz. En caso de que vivan, por ejemplo, en un lugar rural, bueno, generalmente esto es de diagnóstico prenatal, por lo tanto, se promueve que estos niños nazcan en hospitales más grandes, que tengan capacidad resolutiva, pero luego debieran ser derivados a un centro que les otorgue la posibilidad de rehabilitarse, porque naturalmente esto va a tener implicancias en su capacidad de desarrollo psicomotor, sobre todo si son lesiones más altas. Y bueno, lo otro súper importante que les puede tocar a ustedes como médicos generales es que estos chiquillos, como tienen un defecto en esa zona, tienen que ese defecto en el fondo va a quedar ahí, eso queda después como una zona cicatricial que forma algún grado de fibrosis, pudieran tener defectos en el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Entonces hacen hidrocefalia y no es raro que requieran válvulas derivativas y que esas válvulas pudieran fallar en el tiempo y que pudieran empezar a descompensarse.
no siempre es tan evidente. En ocasiones, por ejemplo, un niño que tenía cierto nivel neurológico y ciertas funciones, por ejemplo, en sensibilidad y en lo motor conservadas, y de repente eso cambia, y de hecho la mamá le dice, ¿sabe que este niño caminaba y ahora como que se está cayendo? O empieza a sentir molestias, dolores, alteraciones sensitivas que antes no tenía, ojo, porque eso pudiera ser manifestación de una complicación. ¿Ya? Una complicación de la hidrocefalia o una complicación de la médula también, médula anclada, eh, eso, siringomielia, que también es una de las complicaciones posibles. ¿Qué más quieren agregar, chicos? Yo agregaría la parte que requiere un manejo multiprofesional. Entonces, primero partiendo ya, el kinesiólogo sí o sí va a necesitar fortalecimiento, mantener los rangos, y muy importante el fortalecimiento de lo que son las extremidades superiores, que es lo que tiene indemne y es lo que le podría permitir la marcha eventualmente para sostener su ayuda técnica, ya sea esta silla de ruedas hasta que sea un bastón andador, ¿ya? También es importante lo que es el manejo aquí fisiátrico, que ya habló la doctora, de manejar estas complicaciones, prevenir cualquier otro tipo que pueda existir. La parte de enfermería muy importante para la propia autonomía de los pacientes con mielomeningocele. Esto de la vejiga neurogénica, van a tener que entrenarse en hacerse ellos mismos los cateterismos. Eventualmente también tienen que ver a urólogo y todo eso. Y eso principalmente, también van a requerir ese necesario manejo terapia ocupacional, psicología, etcétera. ¿Vale? ¿Podrías ahondar un poquito? Porque los chicos van a ver, o sea, los estudiantes que están viendo esta clase, van a tener, no recuerdo en este momento si antes o después que esta, pero van a tener alguna clase de lesión medular y eso lo van a discutir más profundamente. Pero para muy cortito, manejo intestinal y manejo del sondeo. En general, bueno, estos pacientes, como decía Vicente, se les hace educación al respecto para poder ellos mismos manejar lo que son sus deposiciones y sus orinas. Enfermería tiene un rol acá preponderante y ellas son las que les enseñan en el fondo. Lo ideal para nosotros siempre ha sido utilizar un cateterismo vesical intermitente, dependiendo de los débitos que tengan de orina, pero en general casi siempre son cada 4 horas. Y eso se les puede enseñar a los pacientes dependiendo de las habilidades y el compromiso motor que tengan de extremidades superiores para que ellos se lo hagan. Porque imagínense que si es una condición para toda la vida, nosotros no queremos que anden con pañales, ¿ya? Claro. Una cosa es que puedan ponerse un apósito en caso de que tengan un pequeño escape o algo así, pero no queremos que anden con pañales, queremos que anden con calzoncillos o calzones, si son niñitas, ¿ya? Y tampoco queremos que anden con una sonda Foley y con un recolector. Lo que queremos es que ellos hagan una vida normal y que puedan ir al baño, que cuando les toque más o menos el sondeo o aprenden a saber que la vejiga está más o menos llena, porque saben que han tomado más líquido, por ejemplo, en ese momento, igual que nosotros puedan ir al baño, sacan su sonda, se hacen el sondeo y de ese modo la vida se parece mucho más a una vida sin vejiga neurogénica. Y además, eso va a prevenir complicaciones que antiguamente eran causa de muerte para cualquier persona con lesión medular, en realidad, que eran las complicaciones renales, ya que podían en el fondo terminar incluso en diálisis. La idea es que eso no ocurra, sería imperdonable, ¿ya? Y en relación a las deposiciones es lo mismo. Es posible que ellos no tengan sensibilidad y que no necesariamente a todos les pasa igual, porque como les dije, habían un salpicón a veces de funciones conservadas, entonces pudiera ser que algunos se den cuenta cuando tienen ganas de ir al baño a tener deposiciones y otros no, pero el intestino es muy agradecido del entrenamiento, entonces si uno acostumbra a ese intestino que después del desayuno todos los días se va a sentar en el baño y con lo que van a revisar en su paso de lesión medular van a ver que en el fondo es factible el tener evacuaciones súper predecibles y eso es lo que queremos y eso se logra educando. ¿Ya? Si alguien no tuviese acceso a rehabilitación precoz, no va a saber todas estas cosas y no va a tener una vida normal. ¿De acuerdo? Bien, entonces ustedes como médicos generales asegúrense, aunque venga por un resfrío, de preguntar si ha recibido las acciones que corresponden, si se está sondeando, si no tiene úlceras por presión. Recuerden que estos niños no tienen una sensibilidad normal y confiable en extremidades inferiores al menos, o desde la lesión hacia abajo.
Entonces, ojo con los guateros, ojo con cualquier cosa en el fondo que pudiera generar una lesión. No sé, desde incluso ponerse una taza de té encima de las piernas, yo me voy a quemar y la voy a sacar, y es posible que ellos pudieran tener una lesión que en un tejido que está denervado no va a tener tampoco una cicatrización normal, entonces puedo tener una lesión que termine mal, ¿ya? De modo que todas esas cosas de autocuidado, ustedes como médicos generales tienen que preocuparse de ir haciendo, ayudándonos a nosotros en el fondo a hacer esa educación al niño y a la familia. ¿De acuerdo? Exacto. A continuación vamos a ver un video, que es un video de Teletón, de alguna de las tantas teletones que han habido, de un grupo de Teletón que hace baile en silla de ruedas. Si ustedes si nuestro está bien, se escucha la música, pero si ustedes se fijan, las sillas que ellos tienen, las sillas de ruedas, son sillas de ruedas activas que le dan una mayor estabilidad, incluso para hacer movimientos así rápidos y todo. Son sillas activas que tienen como el eje de las ruedas un poco así abierto. Es posible que no todos, pero al menos algunos de ellos tengan lesiones medulares a causa de mielomeningocele. Lo noto porque el tronco se ve como chiquitito, muchos de ellos pueden tener incluso escoliosis. Miren, la fuerza que tiene la extremidad inferior es notable. Y tienen un menor desarrollo, como en longitud y entrofismo, de las extremidades inferiores. Eso, yo no sé, no los conozco, pero da la impresión de que así fuera, al menos en algunos de los que podemos ver. Por ejemplo, esa chica, de que su lesión medular ocurrió muy tempranamente en la vida, probablemente congénita, a diferencia de los lesionados medulares adquiridos que tienen un trofismo y extensión de las extremidades inferiores muy normal, y luego solo se produce atrofia muscular por desuso, pero en el fondo no de la forma del cuerpo, como pueden ver. Eso. ¿Algo más que agregar? ¿O pasamos al siguiente tema? Pasemos al siguiente. Pasemos al siguiente tema. Quiero recordarles que el paciente con mielomeningocele es el paciente estrella de la ciclodanza. Así que siempre que ganen la Teletón, búsquenlo. Se van a dar cuenta quiénes son. Seguimos con PDO. PBO es parálisis braquial obstétrica. Por lo tanto, es algo que probablemente en algún momento van a mencionar en pediatría y probablemente van a mencionar en gine también, porque es una complicación, la mayor parte de las veces evitable, pero no del todo. Viene un niño sano, generalmente grandecito, esos niños rozagantes, grandecitos, sanitos, pero en el momento de salir por el canal del parto, veamos la siguiente. Fíjense en este dibujo. En el momento de salir por el canal del parto y al hacer la tracción de cabeza, que eso es una maniobra que se debe hacer durante el parto, que de hecho ustedes van a ver primero hacia abajo, después hacia arriba, se produce una tracción y un sobreestiramiento de las raíces cervicales, ¿ya? Y por lo tanto puede existir daño de ellas que puede llegar incluso a ser permanente. Cuando hay daño de nervios periféricos en general, por estiramiento, ese daño puede ir desde una desmielinización que produce una paresia o incluso una parálisis momentánea hasta que la mielina... ¿Podemos parar aquí el video? Porque me están llamando por teléfono, está sonando mi celular. Ya. Por fin. ¿Aló? ¿Aló? Listo. Ya, como pueden ver en el dibujo que está a la izquierda de su pantalla, la parálisis braquial obstétrica consiste en un sobreestiramiento de las raíces del plexo braquial durante la salida del bebé por el canal del parto. Si ustedes se fijan ahí, las manos de la matrona o del médico que está asistiendo a ese parto está traccionando la cabeza hacia arriba, y ese es el momento en el que se produce el sobreestiramiento. Esto no es una maniobra que sea incorrecta, sino que ustedes van a ver en obstetricia que efectivamente cuando va saliendo la cabecita del bebé se tracciona primero hacia abajo, después hacia arriba, y lógicamente en una guaguita muy grande, o si es que viene con algún grado de distosia, es posible que cueste más que salga el hombro, ¿ya? Y cuando cuesta más que salga el hombro, es ahí cuando hay que hacer un poco de fuerza para sacar esa guaguita y se sobreestira el plexo braquial. Ahora, cuando nosotros tenemos cualquier tracción de alguna zona del cuerpo donde haya nervios periféricos, puede ocurrir que estos se dañen solo por el estiramiento, perdiendo la mielina, y la persona va a tener como manifestación una paresia o parálisis de la zona comprometida.
Pero es posible que esto revierta en un plazo de unas 3 semanas aproximadamente cuando la mielina se recupera. El punto es que cuando existe esta atracción, es muy raro que solo ocurra pérdida de mielina. Lo más frecuente es que haya una pérdida variable también de axones. Mientras más grave sea la lesión, va a haber más pérdida axonal, y mientras más leve va a ser solo de mielina. Y eso lo voy a saber clínicamente cuando han pasado algunas semanas generalmente, a menos que tenga una certeza, por ejemplo, de una pérdida completa, de una abulsión o de un corte total a través de una resonancia de plexo, que eso en muchos centros está disponible y no es raro que se pida en los bebés que están con manifestaciones de una parálisis, ¿ya? Como dice la diapositiva ahí, la mayoría recupera, sin embargo, un 50% no lo hace por completo. Por fortuna, la mayor parte de las veces no son lesiones tan graves, ¿ya? Son neuropraxias, que quiere decir que efectivamente lo que ocurrió fue una pérdida de mielina que luego se recupera. Sin embargo, es importante que no sean tan livianos pensando que siempre la recuperación es ad integrum, porque no es así. En ocasiones, efectivamente los niños mejoran, pero quedan con algún grado de paresia que a veces no es significativo, pueden hacer M3, es decir, contra gravedad perfectamente, pero si lo comparáramos con el otro lado, veríamos que no es exactamente igual. Y si lo comparamos con los músculos antagonistas, vemos que tampoco están en un balance completo. Entonces, es importante que un niño que tiene una parálisis braquial obstétrica, independiente de que después termine teniendo una buena evolución, mejorando, igual quede bajo el ojo para ver cómo se comporta funcionalmente y para poder ofrecerle todas las alternativas y que su desarrollo sea más normal. Como pueden ver en la niñita, en el dibujo de la derecha, ahí aparecen las raíces. Si ustedes se fijan, están ordenaditas, C5, C6, C7, C8, T1. No sé, chiquillos, si me pueden ayudar recordándoles a los estudiantes cuáles son las funciones de C5, C6, C7, C8, T1. Bueno, en general tenemos que, nosotros cuando hacemos el examen físico fisiátrico, intentamos como ir desglosando un poco las raíces, pero tener en claro que estas raíces participan en distintas funciones musculares. Entonces, en resumidas cuentas, lo que uno hace para ir viendo es, C5 le pide al paciente que haga abducción del hombro, ¿no es cierto? Separar el hombro del cuerpo. En general, para evaluar C6 hacemos flexión de codo. Para hacer Sí, entre C7. paréntesis, las raíces no son exclusivas de eso. Por ejemplo, Exacto. C5 hace esto, pero también hace flexión de También codo. hace esto. C6 hace flexión de codo, pero también hace extensión de muñeca. En el fondo... Claro, Uh-huh. claro, nos vamos, es como para ir resumiendo un poco el cuento, pero sí, es verdad, participan en varios. Tenemos después C7, que hace extensión de codo, C8, que hace flexión de muñeca, y T1, Y dedos. generalmente T1, hace manito. Uh-huh. abducción de los deditos. Entonces, chicos, si ustedes lo miran, por lógica, si se estira el cuellito, lo más probable es que las raíces primeramente afectadas sean las que están más arriba. Tiene lógica si uno incluso mira el dibujo, ¿ya? Entonces, por frecuencia, las raíces lejos de todos los niños que ustedes puedan ver con PBO, lejos las más frecuentes son C5, C6. Ahora, a una guagua recién nacida yo no le voy a pedir que haga abducción de hombro, pero cuando una guagua llora, es muy fácil observar que llora y aletea. Y al aletear durante el llanto, van a ver inmediatamente que hay un lado que lo mueve y el otro lado no. Porque no puede, la abducción es súper evidente. Y como es la más frecuente, como es la más frecuentemente afectada, el niño está con el bracito caído y no lo levanta para nada, ¿ya? Ahora, si ustedes lo ponen en distintas posiciones, pueden ver, por ejemplo, que tampoco hace una flexión activa de codo. Ahora, si el niño tiene la mala suerte y tiene una lesión muy, muy severa por el paro, puede tener incluso todas las raíces afectadas. Y ahí lo que voy a ver es que no solamente no mueve el hombro cuando aletea, sino que tampoco mueve la manito. Y si no mueve la manito, yo ya sé que al menos tengo C8 también afectado, C8 y T1. Ahora, si además el niño tiene un ojito caído, como con un poco de ptosis, yo sé que tiene una lesión mucho más grave, que incluye un síndrome de Horner, que lo vamos a ver en unos videos próximamente.
¿Qué otra cosa les iba a decir? No sé, ya me acordé. La siguiente. Tengo una cosa pequeña que recordar. Muchas veces no se encuentra la causa realmente, como que haya fractura, abulsión, algo así. Incluso se ha postulado que habría un origen congénito. ¿Ya? Mm. Sí, Digamos. no siempre, porque es frecuente que sean guaguitas grandes, y que uno dice, pucha, podría no haber nacido por parto vaginal, pero en realidad no es tan así. De hecho, hay guaguitas que nacen por cesárea y pueden tener PBO. Es decir, hay un componente importante que es mecánico y que tiene que ver con el tamaño del bebé, pero hay un componente, parece importante también, que lo hace más susceptible, y es algo como muy individual. Ya. Este video es bien bonito porque muestra un poco lo que hubo una compresión en el plexo braquial, pesó 4 kilos 200. Un bebé de 5 días que pesó 4 kilos 200. Hubo sufrimiento. Y bueno, estamos viendo a ver qué parte del plexo braquial es la que ha sufrido más. Y ha sido la zona alta, la mano sí que hace algo de presión, sin embargo el brazo está en rotación interna y no hace ningún movimiento de abducción, nada, a no ser que lo muevas. La movilidad del hombro la tiene perfecta, no tuvo fractura ni subluxación ni luxación, ni fractura de clavícula. Respecto no hay ningún problema. Sin embargo, está claro que presenta una compresión del plexo braquial. Vamos a ver a qué nivel está afectado. Y lo suelta un poco hacia abajo, normalmente hacen una reacción así, hacen un moro asimétrico, ¿ya? Porque no van a poder activar la musculatura proximal. ¿No? Esta guaguita no activaba absolutamente nada, ¿ya? Y sin embargo el otro bracito está en una posición con un tono flexor bastante normal. Si yo le quisiera, digamos, movilizar de forma pasiva, el tono va a estar bajo, y probablemente si le trato de sacar reflejo bicipital, por ejemplo, lo más probable es que no lo tenga. Super. Vamos a ver otro video ahora de un niño más grande, tiene 5 meses, creo. Es arriba y abajo, venga, a ver, venga, arriba, abajo, arriba, abajo, La madre le dice que lo mueva arriba y abajo, arriba. Se nota en su cara la tos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, Hugo. Esa elevación la está haciendo a expensas de otra musculatura, ¿ya? No acá del deltoide. Y fíjense que tampoco mueve la manito y tiene la muñeca como baja, ¿no? Como que no mantiene la muñequita en posición neutra, sino caída, ¿ya? Eso es porque hay compromiso de raíces más bajas, y fíjense bien que tiene una tosis palpebral. Es posible que este niñito haya tenido una PBO muy severa, ¿ya? Que haya comprometido todas las raíces, incluso las más bajas, y la gana simpática. Bien. Importante en relación a la rehabilitación de estos pequeños, bueno, primero que el seguimiento tiene que ser, sobre todo inicial, cuando ustedes no saben cómo se va a comportar, tiene que ser bien riguroso. Los primeros meses uno ya sabe más o menos para dónde va la cosa, porque cuando se ha tratado una neuropraxia solo con desmielinización, la verdad es que la evolución es más o menos rápida. Entonces, si uno ya ve que hay asimetría del movimiento, uno ya sabe que este niño va a necesitar apoyo durante todos los primeros años de vida, al menos hasta que pueda consolidar toda su independencia en ABD, porque la idea es que a pesar de que ese lado esté parético o tenga algunos músculos perdidos, por ejemplo, para hacer alcances, que igual utilice esa extremidad, que la incorpore a su esquema corporal, porque si no, en el fondo, incluso su desarrollo cerebral y todo lo que implica la representación motora, sensitiva de ese lado va a estar alterada, y va a sacar de su esquema corporal a esa extremidad, y eso no podemos permitir que ocurra. Por eso que es tan importante kines desde el principio y terapia ocupacional desde bien precozmente, ¿de acuerdo? Luego, cuando estos niños crecen, si es que tienen alteraciones ortopédicas, que muy usualmente las tienen, y que implican en el fondo desbalances musculares muy importantes, incluso en ocasiones hay cierto grado de deformidad ósea, pueden tener distintos gestos quirúrgicos que a veces facilitan la funcionalidad. Por ejemplo, se pueden hacer transposiciones de tendones, incluso a veces de nervios, ya para lograr alguna mayor función. Lógicamente que no todo el mundo tiene acceso a eso, porque es algo de ultra especialidad, pero es importante que ustedes sepan que existe, ¿ya? ¿Algo más?
Yo creo que estamos con TVO. Sí, yo diría un poco resumen, mal pronóstico, que tenga este síndrome de Horner, que haya fracturas asociadas y los déficits sensitivos persistentes. Es difícil eso de evaluar en un niño, pero para que lo recuerden igual, como ya vimos la parte motora por raíces, sensitivamente uno dice que C5 es la sensibilidad en el hombro, ¿ya? C6 es a la altura del codo, pero por la parte externa, ¿ya? Hacia lateral. C7 es la sensibilidad en la rueda del pulgar, C8 meñique y T1 el codo pero por adentro, hacia medial, ¿ya? Y T2 aquí la axila. Eso. Sí. Solo complementar que si ustedes están en la PS y les queda la duda si pudiesen tener algún déficit sensitivo, en niños sirve mucho también hacerles pruebas con elementos que estén más fríos. Por ejemplo, si tienen a mano el martillo de reflejo que siempre está muy helado, le pueden hacer la prueba e ir viendo cómo responde esa parte del cuerpo y comparar con el otro lado. Generalmente ellos retiran ante un estímulo que puede ser frío en este caso o un poquito doloroso como un pinchazo muy leve, cuando tienen déficit sensitivo no lo hacen. Entonces, como Exacto. para poder hacer la distinción. Cuando uno examina a un lactante, en realidad uno no hace un examen físico como lo haría con un adulto pidiendo cooperación, sino que uno lo hace todo jugando. Entonces, hay que siempre tener algunos elementos que llaman la atención de un niño para que siga con la mirada, para que se movilice a buscar algo, para que quiera hacer un alcance. Y lo más frecuente es que los niños quieran tomar lo que se les está presentando. Entonces ustedes se dan cuenta que por un lado trata de hacer alcance y toma, y por el otro lado trata de hacer una garra pero no logra hacer el alcance. Ustedes pueden ir interpretando lo que vayan encontrando. Bien, adelante. Oh, qué lindo. Eso es terapia asistida con animales. Terapia asistida por animales, que son un terapeuta más en realidad en nuestro equipo. No están disponibles en todos los centros, pero están disponibles en algunos. Por ejemplo, en Teletón tienen, en el Instituto Pedro Aguirre Cerda, que ya lo vamos a ver en un ratito más, también tienen, y en verdad se ha visto que pueden ser un gran aporte, ya sobre todo en lograr la adherencia, la fidelidad del niño, el interés del niño, la atención del niño. Y sobre todo en algunos que tienen algunas alteraciones conductuales o que uno no logra que se conecten, a veces en la presencia del animal logra cambios muy, muy significativos durante la terapia, ¿cierto? Sí. Sí. Démosle. Entonces, solo recordar que esto es distinto a los otros terapias con animales como un perro lazarillo o ese tipo de cosas. Estos son perros que son terapeutas en sí, uno le dice coterapeuta porque trabaja junto a otro humano y no es que esté para siempre toda la vida con el paciente, sino que tienen distintos pacientes durante el día. Eso, que ese es como su oficio al final. Sigamos. Ya, esto es, pucha, yo creo que es como lo central de esta clase, porque cuando uno piensa qué es lo que desea para estudiantes de cuarto de medicina en relación a todo el ramo de rehabilitación, y específicamente en discapacidad infantil, es que sepan cuáles son los aportes que podemos dar y por lo tanto la importancia de que las personas accedan, porque muchas veces, tal vez ustedes no van a hacer la terapia, ¿no? Ciertamente que no, pero ustedes son los que derivan, y el poder como médico legal de cualquiera de ustedes como doctores futuros es gigante. Ustedes hacen interconsultas, ustedes le abren la puerta a este paciente que acceda a algún beneficio social, a un carnet de discapacidad, a un certificado para que pueda hacer, qué sé yo, piscina terapéutica, cualquier cosa pide certificado médico, y si al médico no se le ocurre, si el médico no sabe que existe, finalmente es un paciente que tiene derecho a cosas, pero que no accede porque al doctor no se le ocurrió, ¿ya? Entonces es importante que sepan qué consecuencias puede tener un niño con discapacidad física que no accede a rehabilitación. O sea, si nosotros lo dejamos como a su evolución natural, y aunque en la casa lo quieran y lo superquieran y lo cuiden un montón, si no se hacen las cosas como se deben, pueden igual ocurrir trastornos. Por ejemplo, desnutrición. Por ejemplo, si un chiquito tiene trastorno de deglución,
y en realidad no está, aspira, por ejemplo, cuando come, o en realidad tiene alteraciones para manejar el bolo en la boca, y finalmente está muy por debajo de sus requerimientos, o es un chiquillo que está con un requerimiento calórico gigante porque tiene una espasticidad muy importante y en realidad lo que le estamos dando no es suficiente para nutrirlo, o un niño que tiene constipación, es muy frecuente que los niños que tienen menor movilidad tengan constipación, y si no estamos haciendo un manejo intestinal apropiado, pueden tener fecaloma, muchas alteraciones. Las contracturas articulares, las hemos mencionado varias veces, se pueden dar solo por inmovilización o por un mal posicionamiento crónico, pero muy importante las personas que presentan espasticidad, porque si tenemos espasticidad y esos músculos están siempre acortados, va a pasar poco tiempo para que se empiecen a producir contracturas a nivel de la cápsula articular, y luego hay acortamiento tendino, acortamiento muscular, la cápsula se contractura y eso no lo van a poder mover de otro modo que no sea con cirugía. Y las cirugías de alargamiento producen más desfuncionalización por pérdida de fuerza, entonces evitemos las contracturas, ¿ya? Lo otro que se puede producir, como en la foto de más arriba, es úlceras por presión. Las úlceras por presión se producen por el contacto permanente, eso lo van a ver en su seminario de inmovilización, contacto permanente de una superficie ósea con la piel y cualquier otra superficie de carga que puede ser la cama, ¿ya? Está agravada cuando la piel no está bien lubricada, y se agrava también cuando hay movimientos de cizalla de la piel, que muchas veces está delicada, frágil, delgada, y se hacen movimientos de cizalla. Por ejemplo, si yo tracciono a alguien en una cama en contra de la sábana, se puede producir una pérdida de la primera capa de la piel, y de ahí hacia adentro. Bueno, fracturas. Es importante entender que los huesos que no cargan son huesos que, aunque yo no tenga un déficit específico de calcio o de vitamina D, son huesos que van a tener menor capacidad de fijar el calcio. Entonces, de alguna manera se van a empezar a ir osteoporosando, tengo que saberlo, tengo que pensarlo, en ocasiones hay que pedir estudios, digamos, de densidad mineral ósea, y lo otro muy importante es que si yo bipedesto terapéuticamente, porque ojo, una cosa es que yo pueda pararme y hacer una transición al bípedo independiente, y otra cosa distinta es que yo no pueda a esa persona ponerla de pie de forma terapéutica. Eso se hace y tiene beneficios espectaculares, también lo van a ver en su seminario de inmovilización, y eso va a ayudar mucho a que no se produzcan fracturas al final. Escoliosis severa, sobre todo cuando hay hipotonía del eje, y todos los trastornos ventilatorios que vienen con la escoliosis también, además de que probablemente pueda haber una disminución como de la fuerza del fuelle para la ventilación, y eso también es rehabilitable, ¿ya? Y bueno, por supuesto, estrés del cuidador, porque todo esto va a generar diversos niveles como de esclavitud de la madre o del cuidador que corresponda, en cuanto a que todo finalmente gira en torno a los cuidados y no es algo que uno pueda fácilmente delegar, ¿ya? ¿Qué más, chicos? ¿Algo que quieran agregar? Yo agregaría que hay cosas que son complicaciones que van a existir y que por más que se derive tempranamente van a estar igual. El desarrollo de una epilepsia o el déficit cognitivo son cosas que podemos manejar eventualmente, pero que su aparición no es algo que con rehabilitación se pueda evitar, ¿ya? Claro, lo que no quiere decir que no se puedan manejar apropiadamente. Si uno les da tratamiento, es posible que tengan una mejor evolución o que no se compliquen, ¿ya? Pero en el fondo, si están como déficit, no podemos evitar que eso ocurra. Sin embargo, sí lo podemos manejar, ¿ya? Y hay otras cosas, como lo que vimos en esta diapositiva, que son cosas que podemos evitar, ¿ya? Bien. Siguiente. Entonces, como para cerrar las ideas, con acceso oportuno a rehabilitación integral, miren la niña linda que tenemos ahí en la fotito. Ese es un bipedestal más o menos pro, ¿ya? Pero existen algunos que son mucho menos pro y que están al acceso de cualquier persona, ya que son de madera, a veces como una mesa cajón, en ocasiones una tabla prone, una tabla supina con distintas correas para poder afirmar al niño. Eso va a evitar complicaciones musculoesqueléticas y tegumentarias.
Va a mejorar la independencia funcional y la capacidad de estar incluido en la familia, en el colegio, o incluso poder permitir el acceso al trabajo, ¿ya? Y a la participación social. Y va a proteger a las familias del estrés del cuidador. Esta niñita, por ejemplo, es una niñita que incluso en sus horarios, por ejemplo, de juego, o si es que en algún momento del día ve televisión, o si es que va a hacer algún tipo de tarea manual, puede estar con su mesita y su bipedestador durante 2 veces al día, máximo de 2 horas, y es posible que eso en el fondo facilite, además, ver la vida desde una perspectiva más alta, ¿ya? Que es como a lo que tenemos acceso todos, que es a estar de pie, ¿ya? Muy bien. Estudiantes, esta es la pildorita de mielomeningocele y parálisis braquial obstétrica. Respecto a la primera, súper importante recordar que se comporta tal cual como una lesión medular y tener bien en cuenta las especialidades médicas, aparte de la fisiatría, que tienen que ver a este tipo de pacientes. Tenemos urología, tenemos neurología, tenemos neurocirugía y las complicaciones que se asocian en cada una. Por ejemplo, en urología, los cateterismos que se tienen que hacer el paciente, de repente puede ser que no se hagan tan frecuente como nosotros queremos, que haya algún desbalance ahí y que nosotros tenemos que ir bien atentos a derivar si va a tener alguna infección urinaria, se requerirá antibióticos alguna vez, etc. De la parte de neurología, estar bien atento a lo que es la hidrocefalia, que es una de las complicaciones más frecuentes y que uno tiene que buscar más atentamente. Y en caso de que requiera alguna intervención para esa hidrocefalia, ahí entra neurocirugía, ¿ya? Entonces, tener bien en cuenta las 3 especialidades. Además del mielomeningocele, importante la aparición de escoliosis, que uno tiene que estar ahí bien aguja cuando empieza a aparecer para derivar también a estas especialidades. Y derivado de esa escoliosis pueden aparecer complicaciones respiratorias. Entonces también ahí aparece una nueva especialidad que sería neumología broncopulmonar, que a la que también tendremos que recurrir eventualmente de acuerdo a cómo vaya evolucionando el cuadro. Súper importante también las otras profesiones, aparte de la medicina, kinesiología, terapia ocupacional, que también tienen algo que decir en esta patología. Y de lo que es PBO, bien cortito, yo creo que les quedó súper claro que las raíces más frecuentes afectadas son C5, C6, también la severidad, que es básicamente cuando se afecta a todo, cuando el tiempo de recuperación se está demorando demasiado en volver a activar ese miembro, y el síndrome de Horner, que hay un compromiso que va más allá de lo que son la parte motora, sino que también la parte sensitiva, la parte autonómica, etc. Muy importante igual que la rehabilitación, una vez que comienza, se tiene que mantener hasta el final. Incluso cuando ya empieza a haber activación y uno dice, ya, esto tiene buen pronóstico, igual se mantiene la rehabilitación. Y eso es con kinesiología y con terapia ocupacional. Y eso, la idea es que una vez que empiece a incorporar el miembro de forma adecuada en su día a día, uno puede decir como, ya, hasta aquí llegamos y estamos bien con la rehabilitación que tenemos hasta ahora. Eso, que les vaya súper bien. Ahora va a seguir la pildorita de la doctora Modó, donde va a hacer un mini resumen y va a hablar sobre plagiocefalia, que si bien no está en la clase, está dentro de sus apuntes y es importante. Ya va a aparecer en la prueba. Nos vemos. Jóvenes, hemos revisado las patologías más clásicas que requieren rehabilitación infantil. Sinceramente, espero que se hayan entretenido bastante. Tengo conciencia de que es muy misceláneo y que es imposible darles todas las herramientas que yo quisiera que ustedes tengan. Me gustaría, eso sí, dejarles la inquietud, que aprendan a ser curiosos y observadores de la infancia, no solamente con los pacientitos, sino que con sus sobrinos, con sus futuros hijos, con todos los niños que pasan por su vida, digamos. Miren, vean en profundidad y escuchen a los niños a su alrededor. Fíjense cómo es la relación con sus padres y hermanos, fíjense cómo se comportan con otros niños, porque en distintas edades se van comportando de manera diferente y uno va a esperar que esa forma de comportamiento sea lo normal para esa etapa del neurodesarrollo. No es solo aprenderse los hitos del desarrollo psicomotor y sus banderas rojas como si se estuvieran aprendiendo las tablas de multiplicar.
De hecho, dentro de sus apuntes ustedes tienen uno que es de desarrollo psicomotor. Yo no les voy a preguntar en la prueba y no puedo asegurarles que en pediatría luego no se los vayan a preguntar o en neurología infantil, porque en realidad son cosas importantes, pero no es objetivo de este ramo que se aprendan eso de memoria. Pero sí es importante conocer el desarrollo psicomotor y se los pusimos como apunte complementario para que lo tengan, porque sin duda que les va a servir después, ¿ya? Esto se trata de observar cómo el niño hace las cosas, no solamente el que las haga, es decir, es cómo el niño se mueve, es cómo el niño adopta su postura, no es solo que se siente, sino que cómo se sienta, cómo pone el sacro, cómo pone la espalda, qué hace con los brazos mientras se sienta. Yo me fijo todo, porque la forma y la calidad también importan. Afinen su capacidad de observación y van a poder ser mucho más oportunos en las intervenciones que hagan y en las derivaciones que puedan hacer. Fíjense también en el contacto social y cómo se ven los vínculos de la familia, porque pueden pesquisar cosas que a veces son graves y que otras veces son manejables. Ya, el estrés del cuidador también importa, porque eso implica que el niño, durante el tiempo en que el cuidador está mal, está estresado o deprimido, no va a estar recibiendo todos los cuidados que merece. Bien, fíjense que mientras editábamos este video de la clase, nos dimos cuenta que no estábamos haciendo mención a una condición que en realidad no es nada de infrecuente y a mí me parece importante que ustedes la conozcan, porque incluso en niños que son aparentemente sanos o incluso sanos, esta alteración va a requerir una intervención oportuna. Y mientras más precoz sea la intervención, más simple y más corta va a tener que ser la intervención. Esta alteración es la plagiocefalia, ¿ya? Ustedes tienen un apunte de esto que está bien cortito y bien claro, pero para resumir, la plagiocefalia se trata de una alteración significativa en la forma del cráneo de un recién nacido o un lactante, ¿ya? Como ustedes probablemente se imaginan, el cráneo de un recién nacido es bastante plástico. Se puede amoldar y se puede como solapar una de las placas con otra para ser capaz de pasar por el canal del parto. Y luego es bastante moldeable. De hecho, no por nada, en algunas culturas precolombinas o en otras zonas del planeta, se consideraba un hecho propio de cierto tipo de ciudadanos el tener el cráneo de una forma o de otra y se le podía moldear desde que el niño era muy pequeñito y hay algunas personas que en el fondo generaban cráneos así muy alargados o cráneos más triangulares. Bueno, la importancia de eso es que en el fondo los cráneos se van a deformar si es que están en continuo contacto con otra superficie. Entonces, si yo tengo un niño que por alguna razón está en contacto permanente con una superficie en solo un lado de su cabecita, va a tender a aplanar ese lado de su cabecita. Y como el cráneo está creciendo, el lado que no está en contacto con la superficie va a tender a crecer por ese lado. Entonces el niño empieza a generar un cráneo oblicuo, un cráneo chueco. Para uno poder objetivar, más allá de la vista, que muchas veces es evidente, uno hace algo que se llama craniometría, ¿ya? En que se toman las medidas específicas y uno lo puede llevar a una tabla donde puede ver qué tan severo es la alteración. Dependiendo de la severidad, muchas veces va a ser cuál va a ser nuestra conducta al respecto. Por supuesto que una de las primeras cosas en las que tenemos que pensar es que esto no se trate de un cierre precoz de sutura. Para eso yo voy a palpar las suturas del cráneo, pero muchas veces también hay que pedir exámenes complementarios. En ocasiones hay que pedir una radiografía de cráneo o en ocasiones hay que pedir incluso un TAC con reconstrucción en 3 dimensiones, ¿ya? Pero eso no es objetivo de esta conversación. Lo importante es que entiendan que, por ejemplo, si un niño estuvo en la neo y requirió que le pusieran algunas vías o estaba con una válvula derivativa por otra razón y tenía que estar apoyado siempre hacia el mismo lado, ese niño lo más probable es que va a generar una plagiocefalia. O si un niño, por ejemplo, es muy hipotónico y no tiende a tener muchos movimientos espontáneos y los papás siempre lo acuestan para el mismo lado porque la cuna está en un rincón y entonces el niño siempre lo acuestan mirando para el lado de acá y está siempre apoyado sobre el mismo lado del cráneo. Ojo con esas cosas, ¿ya? Ese niño va a generar una alteración. Ahora, ¿cuál es el problema, más allá de lo estético, de que el cráneo esté o no esté chueco? Es que en un niño que, sobre todo, que aún no tiene control cefálico, la cabeza se apoya sobre la superficie y va a tender a caer hacia el lado que está plano, no hacia el lado que está abultado. Y eso va a ser... Es como un círculo vicioso, en el fondo va a promover más aún que el cráneo siempre se siga aplastando hacia el mismo lado y siga creciendo hacia el otro lado, ¿ya? ¿Cuál es el problema de eso?
que todos los estímulos visuales y motores, los alcances, lo que el niño ve, las cosas que le llaman la atención, van a llegar desde este lado. Y por lo tanto, el desarrollo de la corteza cerebral y de las habilidades motoras van a ser asimétricas, ¿ya? Eso no da lo mismo, porque es un cerebro que venía, no virgen, porque siempre hay experiencias in útero, pero en el fondo está adquiriendo experiencias motoras y sensoriales desde el ambiente desde que nace. Entonces, no da lo mismo que esté siempre mirando para acá, porque es probable que incluso parezca como una pseudo-hemiparesia posteriormente si yo no hago nada. Eso se puede mejorar con medidas muy físicas, como decirle a la mamá que lo acueste para los dos lados. Pero en las neos, por ejemplo, y en niños incluso fuera de la neo, se puede utilizar un cojincito como una especie de picarón hecho con un tubular y con algodón que deja un espacio para el occipucio y que permite que siempre la cabeza quede posicionada de forma alineada, ¿ya? Existen cojines especiales que se compran, incluso hay por internet. El más conocido es el Mimos, que no es muy barato, pero que es súper efectivo cuando se ocupa en los primeros meses de vida, porque el cráneo todavía está tan blandito que cualquier intervención que yo haga va a tener una rápida respuesta. No así si yo llego tarde, porque el cráneo tiene mucho menos que crecer en proporción y ya no está tan moldeable. Por lo tanto, es posible que si yo llego después de los 6 meses, en realidad un cojín no haga ninguna diferencia y voy a tener que poner un casco de plagiocefalia que me va a permitir dejar un espacio libre y un espacio de contacto para que en lo que queda por crecer ese cráneo vuelva a la normalidad, además de todas las terapias que tal vez a esas alturas voy a necesitar para poder alinear ambos lados y el uso de extremidades superiores, entre otras cosas. ¿Se dan cuenta la importancia? Además, si yo tengo un niño siempre mirando hacia un lado, se va a producir un acortamiento relativo de uno de los dos lados del cuello. Un desastre, ¿ya? Así que fíjense en estas cosas porque en realidad no son tan infrecuentes y todo se podría haber evitado si es que desde el periodo neonatal yo doy las recomendaciones apropiadas a los padres, ¿ya? Y en los primeros controles sanos. Ya. Jóvenes, en esta última parte, ya queda poquito, les voy a hablar un poco acerca de las instituciones de rehabilitación infantil que tenemos disponibles, las más conocidas porque siempre hay muchas más. ¿Ya? Y hay muchas de ellas que son fundaciones pequeñas para diagnósticos específicos, entonces esas no las estoy nombrando, creo, o al menos no todas, pero aquí ustedes tienen un rol muy importante, porque puede ser que sean los encargados de derivar, y para eso tienen que conocer el perfil más o menos de estas instituciones, porque obviamente ellos gastan sus recursos humanos y económicos en atender cierto perfil de niños. Por lo tanto, les van a rechazar la atención si es que está mal derivado. Ya, adelante. Un clásico. Teletón. Por más que discutamos todos los años si acaso está bien o está mal la Teletón, nadie puede negar que es un instituto de rehabilitación infantil que ha sido pero pieza fundamental en darle oportunidad y acceso de rehabilitación a tantos y tantos niños, no solamente en Santiago, en casi todas las regiones. Recordemos un poquitito dónde hay Teletón. Hay en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Copiapó, en La Serena, Coquimbo, por ahí con el tsunami de hace muchos años atrás, la Teletón de Coquimbo quedó hecha pedazos y se trasladó a otra zona. No sé si ya habrán inaugurado la nueva Teletón que estaban construyendo, pero el asunto es que esa cubre cuarta región. Luego hay otra en Valparaíso, está la de Santiago, Talca, en Rancagua no hay, Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt. ¿Hay otra más? Creo que no. No, ya, son esas todas las que hay. Entonces, imagínense que si hay alguien que viene de muy al sur, por ejemplo, tendría que viajar a la de Puerto Montt. Tampoco es que tengamos totalmente cubierto el territorio nacional. En fin, son tantos los niños que acceden, ¿ya? Porque no solamente acceden niños con discapacidad completamente permanente, sino que hay niños como incluso niños con síndrome de Down muy hipotónicos y con mucho trastorno del desarrollo psicomotor que también pueden ir a Teletón durante un periodo determinado, o niños amputados que también acceden a Teletón y no necesariamente se quedan ahí por tanto tiempo, ¿ya? Entonces, no podemos desconocer el rol que ha tenido en cuanto a dar el acceso. Teletón no discrimina por tu previsión. Tú puedes puedes tener FONASA y no tener ningún ingreso, o puedes tener ISAPRE y tener muchos ingresos y tienes el mismo derecho a estar en Teletón y a recibir las cosas que Teletón da.
Porque Teletón no solamente te da terapias de kine, fono, TO, psicología, tienen educación y tienen diversos talleres como arte terapia, musicoterapia, piscina, etcétera, sino que además te da las órtesis que tú necesites, las prótesis que tú necesites, las ayudas técnicas que tú necesites, los mobiliarios que tú necesites, ¿de acuerdo? Y de muy buena calidad. El problema es que, bueno, naturalmente, una institución así está un poco sobrevendida y en ocasiones está el nivel de pacientes, la cantidad de pacientes que atienden, que de repente la continuidad de las terapias no es la suficiente en todos los casos. Y eso hace que nosotros queramos verla como realmente un complemento. No podemos, y aquí podemos hacer juicios de distinto tipo, no creo que nos corresponda en este momento, pero no podemos pensar que recaiga sobre una fundación toda la rehabilitación de un país. El sistema de salud se tiene que hacer cargo de esto, por lo tanto son los hospitales públicos y las clínicas privadas, y cuando digo público y privado lo digo en serio, porque es obvio que los hospitales públicos tienen que tener acceso a rehabilitación, pero las clínicas privadas uno a veces da por sentado que hay de todo, pero no es así. Existen muchas clínicas privadas donde no hay rehabilitación, o si hay, no hay rehabilitación de calidad. Por lo tanto, eso es un tema que está al debe, ¿de acuerdo? Para derivar a Teletón, lo que ustedes deben hacer primero es conocer el perfil. Teletón recibe personas que tengan discapacidad de tipo neuromusculoesquelético, ¿ya? Es súper importante que, por ejemplo, si alguien tiene una fractura en una extremidad inferior, y solo eso, no hay compromiso de nervio periférico o algo sobreagregado, y solamente necesita rehabilitación kinésica y reentrenamiento de la marcha, etcétera, a esa persona no anda en Teletón, porque no, ¿de acuerdo? No así, sí, por ejemplo, sucedió en un contexto de politraumatismo y hay diversos déficits que son más del área como neuroperiférico, por ejemplo. Eso sí podría ser un perfil Teletón. Lo otro, existen chicos que tienen como discapacidades que son de tipo principalmente cognitivo, pero sin un compromiso motor muy relevante. Esos niños tampoco son el tipo de paciente que Teletón recibe, ¿de acuerdo? No así niños que tengan mucho compromiso motor y que además tengan compromiso cognitivo y conductual. Esos sí son del perfil de Teletón. Yo creo que te queda más o menos claro. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? La derivación. ¿Cómo se hace la derivación? Si ellos pesquisan algún paciente que cumpla estos requisitos para poder ingresar a Teletón, simplemente basta con una interconsulta. Y eso es como súper desconocido. Los médicos empiezan a preguntar y se asustan. ¿Cómo derivo a Teletón? No saben cómo hacerlo. Así que ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Si cumplen el perfil que mencionó la doctora, hagan la interconsulta y deriven a Teletón. El Teletón recibe pacientes hasta grandecito, ya tenía un corte como hasta de 24 años, lógico que los niños que han estado toda la vida en Teletón empiezan a ser dados de alta más o menos como a los 20, 21 años, preocupándose en el fondo de que tengan todo lo que van a necesitar durante un tiempo y que queden conectados con su red. Sin embargo, por ejemplo, si un chiquillo jovencito, 18, 20, 21, 22 años incluso, tiene en ese momento un accidente que determina una discapacidad, por ejemplo un TEC o por ejemplo una amputación o una lesión medular, aunque sean grandes, si están bajo los 24 años, yo los podría derivar a Teletón. Y ellos no los van a atender para siempre, pero los van a atender durante al menos el periodo de tiempo crítico, el más inicial, como para dejarlos bien encaminados en lo que respecta a la funcionalidad. Si ustedes, por ejemplo, no trabajan en una institución, sino que tienen una consulta privada simplemente, y tienen su formato de receta en el cual dan las indicaciones al paciente, incluso en ese formato de receta, si ustedes ponen todos los datos que corresponden a una interconsulta, es decir, de dónde la mando, hacia dónde la mando, cuáles son los diagnósticos, cuáles son los objetivos de para qué la estoy mandando, que en este caso es acceso, rehabilitación integral, y además ponen todos los datos de contacto del paciente, porque cuando la persona lleva esa interconsulta luego los tienen que contactar, eso va a ser recibido, si es que es una derivación apropiada, y aunque venga en el fondo en un formato inhabitual o sea de una consulta privada, ¿ya? Bien, sigamos. Sí, yo lo último a agregar es que aparte de todas las cosas que contó la doctora Casi Teletón, también hay traumatología, neurocirugía, cirugía plástica, así que incluso se hacen intervenciones de ese estilo. Hay un pabellón y todo, ¿ya? Sí, tienen convenio, al menos en Santiago, con la Clínica Bicentenario para cuando necesitan hacer intervenciones que requieran hospitalización. Así que, bien por Teletón.
podemos discutir largamente, yo creo que no corresponde a esta clase, quién debe financiarla, y ciertamente no tiene que recaer ahí toda la rehabilitación, pero eso no significa que la demonicemos, tenemos que apoyarla, es muy útil, y eso, la queremos. Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Esta es una maravilla, un chiche de la salud pública, centro de derivación nacional. Pertenece al servicio público y específicamente a la red Oriente, ya corresponde como El Salvador, queda en la calle José Arrieta, que para los que no se ubiquen, José Arrieta es la continuación de Diagonal Oriente, en la comuna de Peñalolén, pero en realidad al lado de La Reina. Ya ustedes cruzan la calle y es La Reina, muy cerca del metro Los Orientales y Plaza Egaña. Es súper central, al lado de Vespucio. Este hospital fue creado hace muchos años atrás, bueno, ha tenido el lugar físico varios roles en su historia, pero durante mucho tiempo fue como una teletón, una especie de teletón pública con acceso a camas de hospitalización. Luego, con los años se fue diversificando y hoy en día, por las necesidades del país, ahora recibe adultos, pero los adultos en general no tienen acceso a camas de hospitalizados, sino que a rehabilitación ambulatoria. ¿Ya? Entonces, el Pedro Aguirre Cerda es camas de hospitalizados y también un centro ambulatorio. ¿Ya? Es un lugar chiquitito físicamente, ocupa como toda una manzana, pero es extraordinario porque tiene muchos tipos de atenciones. Bueno, tiene harto fisiatra, yo diría que tranquilamente podría decir que es el hospital público que tiene más fisiatras y muchos. Tiene kine, tiene TO, tiene fono, tiene odontopediatra, tiene también terapia asistida con animales, tiene deporte adaptado, tiene acceso a piscina terapéutica que no está en el PAC, pero tienen un convenio. Es maravilloso porque al tener camas de hospitalizados se pueden hacer intervenciones muy intensivas que en otros centros jamás el niño las tendría. Existen dos formas. Una es que se quede hospitalizado permanentemente como una hospitalización típica, así se quedan a dormir. Y existe otro tipo que es más abierto, en el cual van durante el día, entre 8 de la mañana y 5 de la tarde, casi como si fueran al colegio, pero ocupan una cama. Y durante el día se le hacen todas las terapias que el niño necesite. Van como a una especie de colegio dentro donde hacen distintos tipos, si están en edad escolar, van a una especie de escuela, y si están en edad preescolar, van a una especie de jardín infantil donde cantan y hacen distintas intervenciones así como sensoriales, y reciben kine, fono, TO, todo lo que necesiten. Se trabaja en equipo, se hacen reuniones semanales donde se discuten a los pacientes, donde se toman objetivos en común. Entonces, es una maravilla, ¿ya? Y si ustedes, o sea, si un niño tiene ISAPRE, en realidad también puede acceder al Pedro Aguirre Cerda, también se puede derivar, pero naturalmente el costo de eso va a ser acorde a su plan de salud, ¿ya? Es maravilloso. ¿Cómo derivar? Bueno, si ustedes pertenecen a un hospital, pueden hacer una derivación como si estuvieran derivando a cualquier otro centro, y como es de derivación nacional, no necesitan pertenecer a la red Oriente. ¿Ya? Muy bien. Creo que he dicho todo. NINEAS, actualmente en la mayor parte de los hospitales se llama NANEAS, es una sigla que en el fondo quiere decir niños con necesidades especiales de atención de salud, ¿ya? O en el caso de NANEAS es niños y adolescentes con necesidades especiales de atención de salud. Es una maravilla que se creó en el Sotero del Río para apoyo de servicios ambulatorios para niños que tenían diagnósticos que determinaban mucho compromiso funcional en muchas áreas, ¿ya? Por ejemplo, niños trasplantados o niños con enfermedades inmunológicas que presentaban además trastornos, qué sé yo, de nervio periférico o mucha atrofia muscular, que tenían alteraciones, qué sé yo, de tipo nutricional, por ejemplo. Y la gracia que tiene esto, es solamente atenciones ambulatorias, es que también da rehabilitación kinésica y ocupacional, y que tiene un conjunto de profesionales trabajando todos juntos con objetivos comunes, ¿ya? Hay nutriólogo, hay pediatra, hay neurólogo infantil, fisiatra, si el niño requiere una órtesis se le puede fabricar ahí mismo, y varios hospitales públicos en este momento lo tienen, y como ha sido una tan buena idea, lo han copiado algunas clínicas privadas. Yo entiendo que la clínica alemana, la clínica Dávila, todos como que miran allá, así como que ojalá esa sea la forma de atender, que sean conjuntos varios profesionales con objetivos comunes. NINEAS conocido está, bueno, el clásico, el del Sotero del Río, que fue el primero, está el del Roberto del Río acá en la red norte, y ¿dónde más hay?
Probablemente el calcomatina también tenga uno. No sé, Vale, si es que tú sabes de Sí, algún y el otro. Exequiel también. En el Exequiel también. Ujú. Bien, otro. Estas son como pseudo-teletones muy chiquititas, a pequeña escala, de instituciones específicas que no son parte de la red de salud nuestra, como es el caso de los pacientes de IPRECA y CAPREDENA. Entonces vamos a ver, está el CRIE, que es el Centro de Rehabilitación Infantil del Ejército, que de alguna manera trata como de emular a la Teletón, en el sentido de que tiene también atención por médico, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, y atienden el mismo perfil de pacientes que en Teletón, ¿ya? Pero de hijos de funcionarios del ejército o de carabineros según corresponda. Adelante. Esto es ya un misceláneo, porque también requieren rehabilitación del habla, rehabilitación de la deglución y también de lo que es como la estructura facial, ¿ya? Entonces, estos chicos que son los fisurados que se atienden en Fundación GANS tienen acceso, gracias a esta fundación, acceso a otorrino, a cirujano facial, cirujano plástico, fonoaudiología. Se les dan dispositivos para poder succionar la mamadera desde muy temprana edad, y también a todos los dispositivos que en el fondo necesiten para la alimentación, y posteriormente se les sigue hasta que se han logrado en el fondo todos los objetivos y se ha reconstruido la región en el fondo de la fisura. Todas estas instituciones, entre ellas nos faltó Coaniquem, normalmente la poníamos. Coaniquem, que es súper importante, la Corporación del Niño Quemado, atiende niños y adolescentes que han tenido quemaduras, y también se ha ampliado porque en relación a campañas muy exitosas que se hicieron en años atrás, que trataban de educar a la población para evitar ciertos accidentes domésticos que eran muy frecuentes. Bueno, en Año Nuevo tendían a tener muchas quemaduras por los fuegos artificiales manipulados en domicilio, y la más típica, bueno, eran dos bien típicas, una era jalar el cordón del hervidor eléctrico, y por lo tanto que se les cayera el agüita encima, y la otra era subirse en la cocina, abriendo como la tapa del horno y subiéndose en ella como casi como si fuese un peldaño, y se les venía encima en el fondo de la cocina con todo lo que estuviera ahí, generando daño impresionante. Así como también hay niños que son secuelados después del incendio de su casa y cosas por el estilo, pero en el fondo gracias a esas campañas disminuyeron un poco las quemaduras en la población general, en los niños. Entonces eso hizo que Coaniquem se pudiera diversificar un poquitito al manejo de cicatrices más generales, ¿ya? Entonces se reciben cicatrices complejas, cicatrices sobre todo en zonas que funcionalmente compliquen, por ejemplo, en la palma de la mano, o en zonas que implican alguna articulación y que por lo tanto con la cicatriz determinan cierto nivel de pérdida de rango articular, así como también cicatrices patológicas de difícil manejo, ¿ya? Entonces se hacen trajes compresivos, distintos tipos de terapia manual, terapias infiltrativas, a veces algunos tratamientos vía oral, sobre todo cuando se acompañan de prurito intenso, de dolor, ¿ya? Usualmente nosotros teníamos algunos casos clínicos cuando hacíamos el ramo de forma totalmente presencial, donde analizábamos un poco el manejo del quemado. Ahora no lo vamos a poder hacer, pero bien cortito les he contado algo de esto. Y Coaniquem, al igual que Fundación GANS, al igual que Teletón, y no me acuerdo si se me queda alguna otra, en el fondo todas ellas, si ustedes tienen correcto el perfil del paciente, siendo médico general, pueden hacer una derivación a través de una interconsulta. No teman hacerlo, ¿ya? Quizás la única que se podría quedar fuera es la Fundación Nuestros Hijos, que también hace rehabilitación interdisciplinaria para pacientes con cáncer, o pacientes oncológicos pequeños, y que también cuentan con fisiatra y obviamente el equipo de rehabilitación casi completo. Maravilloso. Tenemos la Fundación Debra también. Sí, también. ¿Ya? ¿Recuerdan la de la Fundación Debra, no? Sí, también es para para los niños con, no es con osteogénesis, epidermolisis bulosa. Sí. Epidermolisis bulosa. Bueno, hay muchas fundaciones, en verdad, y la gracia es que la mayoría de ellas van a trabajar no solamente el déficit, el
el defecto en sí, sino que en el fondo todo lo que implica la inclusión del paciente, la participación y muchas veces también el cómo lo vive el paciente desde una esfera más emocional y cognitiva, ¿ya? Entonces, bueno, después de haber dicho todo eso, lógico, la rehabilitación debe ser interdisciplinaria, ¿ya? Ojalá transdisciplinaria, ¿cierto, Vicente? Sí, yo quería hablar un poquito de esto, hacer las tres distinciones, ¿ya? Uno dice que un equipo es multidisciplinario cuando está compuesto por distintas profesiones, ¿ya? Así de simple. Uno dice que es interdisciplinario cuando éstas se comunican entre sí y cada uno sabe lo que hace el otro, ¿ya? Por ejemplo, yo sé exactamente, como fisiatra, sé lo que hace el fonoaudiólogo, lo que hace el kine, lo que hace el terapeuta, etc. Y puedo conversar con ellos hablando de cada paciente, ¿ya? Eso es como lo que tenemos en este momento. Y el ideal es el transdisciplinario, que es cuando cada uno sabe lo que hace y además puede intervenir en conjunto y ayudar a lo que lo requiera hacer, ¿ya? Por ejemplo, atenciones en conjunto de terapeuta con kine en una misma sesión, ¿ya? Eso es transdisciplinario. O el kinesiólogo cuando está viendo al paciente, aprovecha de, mientras lo mueve, hacerle como preguntas y ver la parte fonoaudiológica y hacerle como entrenar también la parte vocal. Obvio que esto es súper respetuoso, teniendo en cuenta lo que es el intrusismo profesional, todo bien conversado, pero que al final es como el ideal, que cada uno sepa lo que hace el otro y que en la terapia individual de cada uno o se hagan en conjunto, o yo igual intento dentro de mi terapia como meterme un poco dentro de la otra y seguir avanzando. Eso. Se ve esto, ya se ve esto bien logrado. Por ejemplo, acá en el hospital, en el J, sobre todo cuando tenemos pacientes difíciles o cuando se fatiga muy rápido o cuesta tener su atención por un largo periodo de tiempo, se tiende a trabajar en conjunto. Nuestro equipo, un equipo que tiene muchos años, mucha experiencia y es un equipo muy maduro, entonces se logra hacer esto sin que haya competencia de los roles, es maravilloso. También vi muchas veces hacerlo en el Pedro Aguirre Cerda, probablemente en Teletón también se hace. ¿Ya? Bueno, además la rehabilitación debe ser precoz y prudente. Precoz ya vimos por qué, porque si no llegamos tarde, pero prudente también, porque en ocasiones nosotros podemos querer echar toda la carne a la parrilla, pero tal vez no es el momento, o tal vez no es la forma. Probablemente muchos de ustedes han escuchado cómo los pacientes se quejan de que se les dijo de forma muy como energética que tenían que hacer determinada terapia porque no iban a volver a caminar y por lo tanto tenían que ponerse en el fondo manos a la obra. Pero resulta que eso no es prudente, ¿ya? Hay que hacer las cosas paso a paso, hay que dar el tiempo para los duelos y en ocasiones también el hacer de más hace daño, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que preocuparnos, por ejemplo, si es un paciente politraumatizado, de hablar con el traumatólogo, estar seguro si tiene permiso para cargar, para poder ponernos a hacer entrenamiento en marcha, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con prudente. Oportuna, ya lo conversamos, individualizada, porque no podemos decir, por ejemplo, que el plan de rehabilitación de un lesionado medular o de un niño con una parálisis cerebral es este, y este, y este. Va a depender de las condiciones específicas del niño, de qué otros déficits tengan, de cómo se conforma su familia, de dónde vive y por lo tanto qué acceso tiene, cómo es su casa, qué posibilidades reales hay. Eso es individualizado, ¿ya? E inclusivo porque no nos interesa solamente lograr algo en esa pierna, en ese músculo, en esa mano. Nos interesa que eso sirva para incluirlo a la sociedad, para que haya participación, para que pueda ir al colegio, para que pueda participar en la familia, para que pueda hacer un deporte, ¿ya? Y por supuesto tenemos que nosotros también poner nuestro grano de arena en hacer que nuestra sociedad entera, hacer que nuestra ciudad sea inclusiva. A mí, por lo menos, cuando me vengo caminando desde el metro a mi trabajo, me duele la guata de solo mirar el pavimento, imaginarme que una persona con silla de ruedas no podría pasar por ahí, ¿ya? O sea, tenemos que mirar a nuestra ciudad con un concepto como de universalidad en el acceso, ¿ya? Y cada uno de ustedes como doctores va a poner su grano de arena en eso. Bien. Súper, hemos terminado ya. Hemos terminado. Sí, muchas gracias a todos. Que les vaya bien. Que les vaya muy Chao. bien. Chao.